Doctor Fares Amer, eres una de las personas que conozco que tiene más ilusión por aprender de distintos ámbitos. No solo en el científico, sino también en el humanista artístico, porque eres farmacéutico y eres doctor en salud pública por la Universidad de Navarra, pero también eres empresario. Fuiste el CEO de una startup de suplementos de salud femenina, pero más allá de todo esto, lo que me gustaría preguntarte es quién eres tú y cómo te definirías para cualquiera que nos esté escuchando ahora mismo. Bueno, querido Alfredo, estoy muy contento de estar aquí en esta entrevista contigo. Ya sabes que esto va a ser una de nuestras conversaciones, una más de ellas, de las que hablamos tanto, ¿no? De salud y de amistad y de emprendimiento. Pues ¿cómo me defino? Pues mira, me voy a remontar a las clases de filosofía de cuando éramos más pequeños. No sé si te acuerdas que nos hablaban de estos filósofos como Aristóteles, que de repente te lo sacaba en filosofía y que hablaba de la polis y de política y tal. Y luego de repente en biología te lo sacaban con que el tío era médico, el médico de Alejandro Magno, y luego que resulta que escribía algo de poema o algo de tal. Entonces yo siempre me he sentido poco identificado con eh, ese avance de las ciencias a la super mega especialización, ¿vale? Porque me parece brutal, pero nunca me he sentido identificado con eso y siempre me he sentido identificado con gente como Aristóteles, porque de repente me puedes ver hablando de una cosa o que me atrae mucho un tipo de tema, como luego puedes verme tocando la guitarra o haciendo CrossFit o investigando algo extremadamente friki y profundo, ¿no? Entonces me defino totalmente como un polímata en ese sentido, porque es lo que me llena. Y al final, pues soy una persona que me divierte el hacer muchas cosas, cada vez un poquito menos, porque el que mucho abarca poco aprieta, pero es verdad que eso, que ¿Tú ha crees que sido... el que mucho abarca poco aprieta? Yo creo que hay un punto, es como una U, o sea, hay un punto en el que si estás ahí arriba, tienes un equilibrio entre la presión de hacer cosas y que las haces bien. Luego ya cuando desbordas, no haces bien ninguna. Vale. Eso lo tengo muy, muy asimilado. Pero porque he estado ahí también, ¿eh? He estado en un punto en el que tenía demasiadas cosas y no atinas ninguna. Pero eso, me defino yo como un polímata, la verdad. Bueno, es cierto que sobre todo en esta entrevista me quiero centrar más en tu parte científica, que es donde además eres doctor y tienes muchísimo expertise en suplementos. Y me interesa muchísimo el tema porque las redes sociales están llenas de desinformación, de desinfluencers, ¿vale? Que están ahí dando una información que no es correcta. Y tú tienes una muy buena experiencia y eso, como has probado distintos campos y también has sido empresario, creo que tienes como muchísima experiencia a la que me gustaría sacarle el juego en esta entrevista. Pero esta es la cuarta entrevista que hago para mi canal de Instagram. Esto empezó siendo como una entrevista donde yo quería hacer entrevistas a personas del mundo relacionadas con la salud para hablarles, para que me contaran cosas de, bueno, por supuesto, de hábitos de salud, pero sobre todo orientándolo a cómo construir una vida que merezca la pena con esos hábitos de salud, ¿no? O sea, hábitos, pero con GPS. Y me he dado cuenta que es un tema que me apasiona y que me encantan, entonces se está convirtiendo en una especie de podcast que a día de hoy va a seguir siendo así, porque no tengo más tiempo entre la consulta y crear contenido, pero le he titulado a este podcast, es la primera vez que lo digo en voz alta, es Corazón de Carbono, porque en este océano de dietas milagro y consejos de Reel necesitaba hacer las paces con la nutrición y con la alimentación y volver al núcleo, al corazón, a lo que siempre ha nutrido al ser humano. O sea, quiero que sea un podcast a futuro, quizás, y si no, pues bueno, se quedarán estas microentrevistas de las que sacaré clips para carruseles de Instagram, pero que sea una brújula, o una brújula más, mejor dicho, en medio de esa confusión dietética actual, y no hablar necesariamente de la última moda, sino de lo esencial que nunca ha cambiado, porque al final lo que nunca cambia es lo que realmente importa. Y también quiero hablar mucho del propósito vital como un componente clave de salud. O sea, un podcast que muestre esos momentos también de fragilidad del invitado, ¿no? Que tenga. Y cómo ha construido, por ejemplo, una vida que merezca la pena o que está en ello a pesar de o precisamente gracias a eso. Entonces, muchos podcasts van de emprendimiento, de ganar más dinero, de mejorar tu salud, pero al final es todo eso para qué, ¿no?
quieres más libertad, pero ¿para qué? Y la salud puede que sea lo primero, pero ¿qué es lo último? Dicho todo esto, ¿vale? Todo este antecedente que lo siento, pero necesitaba colocarlo. Fares, me gustaría preguntarte qué has hecho en tu vida que consideres que ha merecido la pena. Uf, empiezas fuerte. ¿Que merezca la pena? A ver, podemos decir varias cosas, pero si me quedase con una, me quedaría con mi hijo. Claro, tiene todo el Me sentido. quedaría con mi hijo porque al final te hace subir de nivel en muchas cosas, de cómo quieres ser, de tener que ser un ejemplo a seguir, ¿no? Entonces, claro, te tienes que apretar y si tenías en tus planes comer bien en algún momento de tu vida, ahora por tus narices vas a tener que comer bien y dar ejemplo si quieres cuidar a tus hijos. Si querías hacer algo de deporte, pero eras un poco chapucero y lo que quieres es inculcar deporte a tus hijos, más te vale que te vean moviéndote, porque los niños son los mejores imitadores del mundo, son grandes esponjas. Así que más te vale empezar a ser un ejemplo. Entonces, para mí, ha sido mi hijo, porque al final saca lo mejor de mí, la mejor versión de mí, al final. Qué bueno. El otro día me preguntaba una persona, o sea, me puso un comentario con cierta ironía, una persona que subió un reel en el que hablaba un poco de mi día a día, ¿no? Y obviamente, pues todavía no soy padre. Y claro, me dijo, bueno, todo eso lo puedes hacer ahora que se nota que no tienes hijos. Entonces, yo te quería, claro, porque existe como esta mentalidad de, claro, en cuanto nazca el hijo, por supuesto que los primeros meses ya sabemos que son horribles y ya está, ¿no? Y es lo que hay. Pero, claro, lo que tú has dicho, ¿no? No te queda otra que comer bien, dices, o no te queda ahora otra que cuidarte de verdad. ¿Cómo cambia la vida tener un hijo a la hora de querer cuidarse? Y esa conciencia de autocuidado y de hábitos. A ver, yo en mi caso, que fui padre hace 6 años, tampoco estaba tan metido en temas de salud pública o suplementación o incluso hacer ejercicio, ¿no? De hecho, pillé kilos. Si parecía que el que estaba embarazado también era yo. Em, pero te das cuenta cuando falla. Eso es lo bueno. Esto es como cuando sacas mala nota en un examen. Dices, pues mira, me doy cuenta que no he estudiado nada o que he estudiado mal. Entonces, ves el desfase que provoca el hecho de mal cuidarte, de ir echando barriga, de verte apagado, porque los niños son una supernova, son pura energía, necesitan jugar. Y, y tú, si no juegas con ellos, no conectas con ellos. Y para eso hay que tener cierta salud, para eso hay que tener cierta agilidad, para eso hay que tener cierto músculo. Al final, piden que les agarres los brazos y los subas para arriba 30 veces. A ver si lo haces, majo, ¿sabes? Y a ver si les persigues, porque les Suerte. gusta el pilla-pilla. Entonces, cuando te das cuenta que estás disfuncional, y en mi caso que fui padre a los 27, me veía entre que mi trabajo consistía en viajar mucho. Entonces, viajas mucho, te desfasas, no tenía una rutina de ejercicio. Comes mal y mucho, porque al final eran comidas yo estaba de comercial internacional y al final tienes que comer con los clientes a deshora y mucho, y en el avión, y tirar de picoteo muchas veces, y no tienes una vida estable. Al final, luego los viajes largos, pues te acabas hinchado, acabas sedentario y ya te da cosa ya hacer ejercicio o lo que sea. Entonces, mal por la vida que llevaba, tan ajetreada, mal de comer mal, y mal de que me veía que no podía seguir el ritmo a mi hijo. Y dices, joder, Claro. oye, ¿qué pasa, no? Ahí es donde te hace clic el decir lo estoy haciendo muy mal, pero conmigo mismo, conmigo mismo. Y otra cosa que sirve mucho es ver a otros, ver a los demás, ¿no? Te fijas, también he estado en farmacia comunitaria y se nota mucho el arrastre de la edad. Tienes gente de 60 años que están perfectos, que están, vamos, que venían sudados a la farmacia de hacer sus rutinas de ejercicio, del boxeo, del gimnasio, etcétera. Les ves la cara, les ves la piel cómo está, les ves la vitalidad que tienen y vienen y te compran, encima, te compran unos electrolitos. Alguna cosa que es ya, pues para reponer, ¿no? Y tienes personas de 60 años que te vienen a por sus 7 medicamentos. Eso impacta, quieras que no, impacta mucho. O sea, ver una persona polimedicada, ¿no? Con una ristra de medicamentos.
de enfermedades prevenibles, además, impacta. Sí. Sí, porque además el 70% de enfermedades son prevenibles actualmente. 70% de todas las enfermedades que contraemos se pueden prevenir. Sí, Vale, sí, jolín. sí. No tenía el No te dato cuento tal cual. ya si ¿Cómo? No tenía ese dato tal cual y me parece contundente. 70, ¿eh? Es que es donde hay que trabajar, porque si tú naces con una deficiencia genética, no tienes mucho que hacer. Hay terapias para paliar, Hmm. hay terapias que te pueden mejorar la calidad de vida. Pero cuando te estoy hablando de que tienes obesidad, de que tienes diabetes, de que tienes cualquier, cualquier estado de salud empeorado por tus hábitos de vida, eso es prevenible. Y es la mayoría de los casos. Que eso es bueno. Sí, sí, es bueno porque podemos intervenir, podemos influir. Exacto. Exacto. De eso vamos a hablar mucho en esta entrevista y te voy a hacer más preguntas sobre eso y cómo prevenir. Claro, vamos un momento a empezar desde tu propio nombre, ¿no? Doctor Fares Amer, obviamente naciste no en España y eres originalmente de Jordania. Sí. Cuenta un Pero, poco ese viaje de Jordania a España. bueno, a pesar de que mucha gente piensa que vinimos en patera, vinimos en avión. Eso sí que es un dato muy importante. Hombre, por supuesto, nadie lo ha puesto en duda. Es broma, pero me acuerdo cuando, bueno, mis cuatro abuelos son palestinos, son de Hebrón. Yo nací en Jordania y a los 8 años, que fue en el año 2000, nos mudamos a Pamplona. Y, y bueno, me hace gracia porque me preguntaban, ¿vosotros tenéis coches en Jordania? ¿Tenéis... o vais en camello? ¿O vais...? Qué fuerte. Y son recuerdos que tengo que me hacen mucha gracia, porque parece que venimos de otro mundo, ¿no? Bueno, pero te lo Pero preguntaban los niños del cole, ¿no? O sea, con 12 sí, sí, años, sí, sí. que es una mezcla de ignorancia y de también y de vacile. Bueno, ya te digo que más que vacile, yo creo que era un sesgo por Aladdin. Yo creo que todos hemos visto Mm. Aladdin de pequeños y ya la gente se cree que venimos de por ahí. Y bueno, sí, de hecho, si recuerdas, en la carrera teníamos un compañero que me llamaba Aladdin. Ah, sí. Bueno, efectivamente hemos estudiado la carrera juntos y Sí, nos sí, conocemos precisamente de esa época. Y, y te quería preguntar eso por el viaje, ¿no? O sea, porque al final sí. hiciste un viaje muy potente, ¿no? De otro continente y de otra cultura a un país como España, que seguro que te ha traído muchos aprendizajes y, bueno, eso, una experiencia de vida, ¿no? Muy potente. Sí, a ver, lo bueno es que aprendes a tener perspectiva, porque muchas veces el otro, ya me entiendes, o sea, es como el otro, hay como siempre muchos prejuicios, ¿no? De, joder, pues estos que comen, o estos que hacen, o estos que religión tienen, o estos que hábitos tienen, o que beben, y al final es como el desconocimiento y la ignorancia separan mucho a las sociedades, ¿no? Y al final, lo bueno que he tenido de estar un poco entre estos dos mundos, ¿no? Pues pues en mi casa pues seguíamos siendo los mismos, ¿no? Los mismos jordanos, éramos en casa y comíamos nuestra comida de siempre y luego ibas al colegio, ibas a la universidad y, hombre, yo estudiaba en colegios católicos toda mi vida y soy musulmán. Y la verdad que al final todos tenemos los mismos pains, todos Los queremos mismos pains, pains, los mismos, vamos, los dolores. mismos retos diarios, porque al Ah, final todos nos levantamos, todos queremos pagar nuestras facturas, todos queremos comer, cuidar a nuestros hijos y mejorar día a día. Y eso al final lo agradezco un montón y porque me ha dado mucha perspectiva. Porque al final, donde la gente ve división, yo veo, pues al final, diversidad. Eh, y eso es lo que me ha ayudado mucho. Y lo que me ha ayudado mucho también a modular el lenguaje con el que me comunico con las personas. Porque tienes que entender, ¿no? Lo que tienen detrás, su bagaje cultural, el cómo se ven ellos en el futuro. Y esto es interesante, lo de cómo te ves en el futuro, ¿no? Eh, yo no sé si tú recuerdas, pero claro, mi abuela, con 50 años era la mítica abuela. La mítica abuelita de camisón, gordita, que cocinaba para todos, para una legión, con 50 años. sí, sí, Con sí. 50 años. Entonces, eso no evita que luego tu propia madre o tu propia familia,
se vean, ¿no? Se refleje pues en sus padres o en sus hábitos que tenían, ¿no? Pues ya sea, pues mi padre, bueno, mi abuelo, por ejemplo, imagínate, pues mi abuelo fumaba puros siempre cada sábado, ¿no? Imagínate, después de la comida, pues que tú también te veas, que tu padre se vea en ese hábito y no le pasaba nada, ¿no? Y estaba como un roble o cosas de estas. Entonces ves esos arrastres y si no los entiendes, luego intervenir para cambiar hábitos es bastante chungo. Entonces, entender las culturas de la gente y cómo se han visto y cómo se veían sus padres y lo que hacían sus padres, me parece súper interesante, ¿no? O sea, me ha obligado mucho a estudiar el de dónde venimos para saber a dónde queremos ir. Qué bueno. O sea, esa perspectiva sin duda sí que te la ha dado ese cambio, o sea, al vivir en esas dos culturas, qué guay. Mm. El otro día veía un fragmento de Neil deGrasse Tyson, que es norteamericano, que es uno de los mayores divulgadores de ciencia actualmente, ¿no? Es como el Richard Feynman de la época actual, es decir, un científico que divulga ciencia y todo el mundo es capaz de entenderlo y se hace entender y es famoso y aparece en programas de televisión, podcast, ha escrito libros, ha aparecido en multitud de medios, ¿no? Vale, entonces, él decía en este fragmento que creo que te suena, la mitad de... O sea, cuando vivíamos en las cuevas, la mitad de la población vivía hasta los 30 años. Ahora, saltamos adelante, 1840. Han pasado miles y decenas de miles de años, ¿vale? Llegamos a 1840. La mitad de la población vive hasta los 35 años. Es decir, en todo ese abanico de decenas de miles de años, solo hemos conseguido que la mitad de la población pase de vivir 30 a 35. O sea, hemos ganado 5 años de esperanza de vida. A mí me chocó mucho este dato. Y él decía, y antes comíamos orgánico. Y el aire estaba puro y nos movíamos y no existían bueno, pues toda la contaminación que existe ahora, etcétera, ¿no? Y decía, ¿qué ha pasado aquí? Decía, science. Science matters, decía, ¿no? En plan, la ciencia importa, la ciencia es lo que ha pasado aquí. Sí. ¿A qué se refiere con esto? Es que la ciencia son muchas cosas, pero em, mira, te lo voy a unir a un dato que el otro día te dije que estuve viendo unos espectáculos, ¿no? Y estuve leyendo sobre Lope de Vega, ¿vale? Que se dice o se comenta que tenía muchísimos hijos. Lo impactante que es ver cómo los hijos que tenía se morían al año, a los 2 años, a los 5 años. Ponía, este nació en tal año y a los 2 años murió. Este tal Sí, murió, estamos murió, murió. hablando de siglo XVI, ¿no? No me, no Siglo de oro. me, no me pinches ahí que sangro, ¿eh? No me pinches ahí que Siglo sangro. XVI, siglo XVII, ¿no? Más o menos. Bueno, más o menos. Sí, entre el 1000 y el 2000 más o menos. No, hombre, que En eres un ese rango yo humanista. creo que acertamos seguro. ¿Sabes de temas también de historia? De Bueno, literatura. intento cada vez más, pero el tema es que, claro, ¿qué pasaba, no? ¿Qué pasaba? Para empezar, el conocimiento siempre te ayuda a prevenir, ¿no? O sea, cada vez que descubrimos algo, nos damos cuenta de cómo funciona un mecanismo fisiológico, te das cuenta de cómo funciona un patógeno y cómo puedes evitarlo, cómo puedes curarlo, descubres un fármaco, descubres una vacuna, descubres un hábito que era nocivo o que era bueno y lo potencias. Todo eso para mí, eso es el science, ¿no? Todo eso es ciencia. O sea, la ciencia es búsqueda de la verdad. La ciencia, No, sí. pues, sí, todo eso es ciencia, que es búsqueda de verdad y profundización, ¿no? Pues cuando descubren las bacterias, cuando descubren los virus, cuando descubren... y luego no olvidemos una cosa muy importante, la cantidad de gente que moría por temas de higiene y temas de infecciones era brutal. O sea, pues básicamente algunas infecciones eran una pena de muerte. O sea, no olvidemos grandes epidemias y pandemias. Pues tienes la peste, tienes la gripe, tienes un montón de enfermedades que eran patógenas para las que no había tratamiento, porque no se sabía lo que era el causante, tampoco había el fármaco. Entonces, en estos últimos años, realmente, estos últimos años de la historia de la humanidad, es cuando ya se empiezan a descubrir fármacos, cuando pasamos ya de la planta al principio activo, a saber cómo funciona, a saber qué receptores tocan el cuerpo, a saber cómo funciona una bacteria y cómo funciona un antibiótico
para romper la pared celular, y las vacunas. Las Las vacunas, ¿no? vacunas, es que las vacunas han erradicado una cantidad de enfermedades y han prevenido una cantidad de enfermedades que eso no hay que olvidarlo ni a pesar de lo que se haya comentado en el COVID. O sea, hay enfermedades que se han sido erradicadas completamente solo con la vacunación. Solo con la vacunación hemos ganado muchísimo. Entonces, eso es algo que no debemos olvidar. No sé si ahora, con los avances científicos que hay actualmente en hábitos, suplementación, todo lo que se está investigando sobre antioxidantes, todo lo que se está investigando sobre sueño, por ejemplo, todo eso nos va a mejorar por lo menos la calidad de vida. Y eso es lo que yo llamo longevidad. Porque la gente te dice, longevidad, vas a vivir 300 años. No lo sé, no creo. Hoy no creo. Pero que creo que puedes llegar a los 90 años mucho mejor que los que pudo llegar mi abuelo, llegando a la misma edad, ¿eh? Hablo de, no voy a vivir más que mi abuelo, imagínate, 80 años. Pero que puedo llegar y morir con salud, porque me toca ya morir, yo creo que eso es factible a día de hoy. Sí, sí, en la lista de medicamentos, ¿no? De ese polimedicado que decías antes, ¿no? Y desde luego Sí, que el declive sea mucho más en la fase última, ¿no? Que dure como sí, mucho o unos incluso sin meses en vez declive. de décadas. O O una sea, década. incluso sin declive. O sea, hay veces que de verdad que es que te toca morir y te mueres. Lo que pasa que Ah, puede ser agónico, puede ser agónico y que estés 10 años encamado y que estés 10 años encamado perdiendo memoria, desarrollando una demencia, no acordándote de nada, teniendo incontinencia y que sea casi como volver a ser un bebé, eso es durísimo. Durísimo tanto para el paciente como para la familia que lo tiene que cuidar. Yo veo eso también. O sea, yo cada vez que salgo a correr en CrossFit, que yo odio correr, a mí me cuesta mucho correr. Entonces, cada vez que me duele el pecho decir es que no puedo más, digo, me imagino a mí mismo enchufado a varias máquinas en una cama y digo, sigue. Tú sigue. así, ¿eh? Tú O sea, que tira. ese es el modelo mental que usas para hacer deporte cuando no tienes ganas. Bueno, cuando estoy francamente mal, que ya voy a vomitar mis pulmones, me imagino ahí y digo, mira, Está esta bien, ¿eh? semana, si haces 1 hora de ejercicio al día, son 7 horas. Las matemáticas dan. Pero si estás ingresado un día entero, son 24 horas ingresado. O sea, Sí. y no estás ingresado un día. Entonces, yo lo veo así, digo, es que merece la pena meterte de media a 1 hora de ejercicio al día. Es que merece la pena. Yo te preguntaba también esa pregunta de la ciencia porque se ha puesto de moda decir comamos y vivamos como en la prehistoria o como, bueno, o como antaño cuando se comía, pues como dice este científico, ¿no? Orgánico Mm. y teníamos unos hábitos, se supone, mejores que los de ahora. ¿Estás de acuerdo con Uf, eso? voy a ser muy duro con esto, ¿eh? No soy nada fan de que se idealice nada, en general. O sea, no soy nada fan. ¿Sabes cuando se demoniza, por ejemplo, ahora la industria farmacéutica es el demonio? Vamos a ver, la industria farmacéutica puede fabricar los fármacos que quieran, lo que ellos quieran, pero el que tú llegues a su consumo por hábitos, eso depende de ti. Eso para empezar. O que la industria alimentaria genera un montón de productos que tienen aditivos, disruptores hormonales, que son calóricos, con unos tipos de grasas y azúcares malísimos para la salud, a ti nadie te pone una pistola en la cabeza y te dice, vete al supermercado y compra eso. O sea, eso que quede claro que soy duro con ello. Ahora, que se idealice en tiempos pasados, ¿no? Que te dicen, no, pues que la comida de la abuela era lo mejor del mundo. A ver, hay que ver el momento histórico y qué se cocinaba y qué se hacía. Es verdad que la industria, en tema de los aditivos, el tema de un montón de temas procesados, ¿no? De los ultraprocesados y demás, este término de hecho se acuñó después del 2000, el tema de ultraprocesados. Pero el ir procesando la comida, metiéndole más cosas para buscar una mayor durabilidad, una mayor palatabilidad, una mejor textura, etcétera, tú eso puedes elegir no tomarlo. Pero ahora, idealizar que en 1600 se comía mejor, yo creo que no. Yo creo que sabemos mucho más ahora. Otra cosa es que tengamos un montón de productos en el mercado a buen precio, encima y baratos, y que son horrorosos para la salud. Eso es otra cosa. Pero tú hoy puedes ir con toda la información que podemos dar los sanitarios y decir, me hago una lista de la compra que es de lo mejorcito del mundo,
orgánica o no orgánica, me da igual, pero evitando ultraprocesados, evitando disruptores, evitando de todo. O sea, la información que hay hoy no ha existido jamás en la historia previamente. Sí, igual estás diciendo que los alimentos de antes no estaban tan tratados, con tanto aditivo, con tanto químico, no se procesaban o, bueno, tampoco el De hecho, procesar los el mismo alimentos es dañino, ¿eh? procesado, Hay que diferenciar entre un ultraprocesado y un procesado bueno, como es el aceite de oliva virgen extra, por ejemplo. claro, Pero, claro, a ver, de hecho el otro día estuve en un cortijo viendo cómo se hacía el aceite de oliva y me anda, encantó. Sí, sí, me ¿en encantó dónde? ¿En porque Andalucía? sí, en Jaén. En Estuve en un Jaén. cortijo Toma ya. haciendo una cata de aceite Ajá. y a ver, quédate con el virgen extra. Y si quieres freír algo, el virgen te vale. Porque un virgen extra que has usado para freír una vez ya pasa a ser de calidad virgen. Pero el tema es, el procesado para sacar un aceite, que es mecánico, básicamente, es destrucción de la aceituna con su hueso y demás, y luego separar y decantar las fases acuosa y oleosa varias veces, ¿vale? Y dejarlo lo más limpio posible. Eso es una extracción mecánica y no le meten nada. Pero, si te acuerdas, la única forma de procesado o de conservación que tenía la comida antes era la sal, prácticamente. Curación, la sal, no había tanto químico y tanta cosa. Ahora entras y hay una cosa que sí que critico mucho de la industria alimentaria, es la falta de claridad, ¿vale? Tú cuando lees un etiquetado de un alimento te pone de repente E120, Sí, E222, no E300. necesariamente te escribe el nombre de ese aditivo, correcto. No tienes ni idea de lo que es, ni de su procedencia, si es vegano o si no es vegano, aunque luego te pondrán si es vegano en caso de que sea, pero no sabes si es un químico, Sí, si es sí. disruptor hormonal, si no. Es ambiguo y de hecho la regulación tampoco te exige que sea del todo claro, te tienes que preocupar, ya aumentas la fricción, ya pones trabas a que una persona pueda seleccionar mejor su alimentación, ¿no? Porque te crees que una barrita proteica que te compres en no sé qué supermercado es buenísima y luego tiene ciertos disruptores hormonales y cierto, por ejemplo, el maltitol, ¿no? Ciertos polioles que son edulcorantes, luego te inflan, te empeoran la microbiota y tú te crees que eres un campeón por tomarte una barra de proteína y una buena fuente de proteína. Y tampoco es eso. Luego hablaremos de los edulcorantes, que te quiero preguntar una cosa importante, pero claro, yo a lo que voy es entonces, si en 1840 la esperanza de vida de mitad de la población no excedía los 35 años, ¿no? ¿Qué es realmente lo que ha disparado nuestra esperanza de vida entonces? Me estás diciendo básicamente vacunas, diagnóstico precoz, antibióticos. Sí, 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 la farmacología. La farmacología y el diagnóstico. O sea, todo el desarrollo de la ciencia que ha sido entender mejor el cuerpo humano y los patógenos, desarrollar fármacos eficaces, desarrollar vacunas, para mí todo eso ha sido esencial. Y luego el hecho de saber que el estudio de los hábitos, el estudio del impacto del ejercicio, por ejemplo, del sueño, etcétera, todos esos hábitos que son cosas que hacemos a diario, saber por dónde afinar y por dónde no, eso es también esencial. Sin embargo, claro, por otro lado, tenemos a nuestra disposición muchísimos alimentos, ¿no? Una grandísima abundancia de energía en forma de alimentos, que encima muchas veces están procesados, que son los que metabólicamente nos meten en problemas. Y paradójicamente, cuando más farmacología tenemos y más ciencia tenemos, como dice eh, Neil deGrasse Tyson, tenemos también más enfermedades prevenibles, ¿no? Tú vas un día a la Seguridad Social al hospital y está colapsada por el 85% fácilmente de enfermedades Mm. prevenibles. Sí, sí, sí. ¿Por qué? Porque la condición del ser humano es un poco miserable, vamos a ser honestos. Nos relajamos, nos relajamos. Esto es así. Hay partes en el mundo donde conseguir agua diariamente es complicado. Y te tienes que pegar caminatas. Y tienes que ir. Y, y tú y yo tenemos la suerte de que abres un grifo y no te tienes que preocupar de levantarte por la mañana e ir a por una tinaja de agua a 10 kilómetros, bajo un sol abrasador y con peligro de que te devore algún animal. Eso nunca lo hemos vivido. Entonces, tú traes una persona que ha vivido eso y lo metes aquí en una casa donde tiene agua, se le olvida lo que pasaba antes. Ya te relajas, hasta igual desperdicias agua y todo. Es que somos así.
Y hay que estar constantemente recordándonos que, oye, que el hecho de que exista el antibiótico no implica que tengas que abusar de él. Implica que, bueno, oye, que menos mal que ha habido una serendipia, una gente que lo ha estudiado. Bueno, pues ya está, que gracias a Dios, pues cada vez tenemos más opciones de curación real, pero que no hay que abusar de eso. O sea, para mí la pandemia que se viene en unos 20 30 años es la resistencia a antibióticos. Esa es la verdadera pandemia. ¿Qué significa eso? Significa que el Desarrolla mal un uso poco de eso. antibióticos, el uso irracional del medicamento, sobre todo de los antibióticos, está sacando cada vez cepas más resistentes a los antibióticos. Y claro, cuando pasas de un antibiótico como la amoxicilina, por ejemplo, que no voy a decir que es inocua, pero que es muy bien tolerada por el organismo, y pasas a fármacos antibióticos mucho más potentes, ya no solo son más tóxicos para el patógeno, también son más tóxicos para ti. O sea, algunos que te dejan el estómago hecho un fiasco. Sí, sí. Algunos tienen toxicidad auditiva, algunos toxicidad ocular. Y no son para usar a diario. O sea, cuando ya tienes barra libre, y sobre todo en un país como este, que está financiado mucho de lo que tenemos en cuanto a medicación, parece que esto es la fiesta. Y no lo es. O sea, parece que es barra libre y hago lo que quiera, me pillo un coma etílico, que ya hay un hospital y me curan seguro, ya me hago lo que sea y como fatal, que ya en algún momento me van a recetar un Ozempic o me ponen X tratamiento, que es que parece que no pasa nada Sí, porque como que siempre hay existe. una red de seguridad. Sí, sí. Ahora, si fuéramos a un país donde los recursos son nefastos y de verdad que depende de ti, y si la lías, no tienes esa red de seguridad, como dices, o tienes que pagar una pasta para conseguir la medicación, el tratamiento y tal, ahí igual te lo piensas un poco más. O sea, dices que la próxima pandemia que va a venir es la resistencia a los antibióticos. Totalmente, totalmente. ¿Hay alguno que creas del que se abuse especialmente a día de hoy? ¿Algún antibiótico? Hombre, a ver, el que más se vende en farmacias, que al final es el amoxicilina clavulánico, que de hecho, que de hecho, a los que nos oigan, no sé si sabéis que de hecho la amoxicilina es el antibiótico, el clavulánico no es un antibiótico. O sea, el clavulánico es un compuesto que se le ha añadido a la amoxicilina porque las bacterias han desarrollado un mecanismo de sacar fuera la amoxicilina para que no les mate. Entonces, claro, metes un antibiótico y metes el anti, la bomba aquella que tienen las bacterias para sacar fuera la amoxicilina. O sea, que no es que sea más potente, es que realmente es para asegurar que las bacterias que son resistentes a la amoxicilina, pues se mueran. Entonces yo creo que es la amoxicilina, vamos, de cabeza. Sobre todo cuando en la farmacia ves que el tratamiento lo ponen. Mira, voy a entrar en un berenjenal, pero muy poquito. Pero tú vas al médico, te receta amoxicilina clavulánico 7 días, son 3 tomas al día, son 21 pastillas. Y en la farmacia existen de 20 y de 30, ¿vale? Entonces, en la farmacia no te pueden dar el de 20 si tienes 21. Me refiero que deberían darte el de 21, perdón, el de 30 para que tengas 21 dosis y tú luego, pues esas 9 las tires. Eso ya es una lástima. Entonces, ¿qué pasa? Que a la gente le sobra siempre antibiótico. Y lo tienes ahí. De repente me escuece la garganta y me tomo lo que me queda de la caja. Y me tomo, tengo 3 días para antibiótico. Y es un virus lo que tienes aquí y no vas a hacer absolutamente nada más que reventar tu flora bacteriana. Y causar resistencia. Exacto. Claro, o sea, realmente te preguntaba lo de antes porque había como mucha enfermedad infecciosa, ¿no? Eso es lo que nos hacía morir realmente, antes de los 35 o 30, esa mitad de la población. Y a raíz de, pues eso, la ciencia que decía este científico, ¿no? O sea, vacunas, antibióticos, sobre todo eso, realmente. Es decir, cómo combatir enfermedades infecciosas que han sido el gran aniquilador hasta que de pronto el gran aniquilador han sido otros, ¿no? Ha sido el cáncer, ha sido el infarto, o ha sido las enfermedades degenerativas o la diabetes. Claro, ahora vivimos una etapa distinta. Tenemos ciencia, tenemos antibióticos, vacunas, por lo tanto ya las enfermedades infecciosas, salvando el COVID, que luego también la siguiente pregunta te quiero hacer una pregunta sobre eso, realmente estamos en un escenario donde es eso, ¿no? La enfermedad prevenible, porque también nos han puesto a nuestra disposición una serie de alimentos y un ambiente obesogénico
que también nos ha hecho... Porque antes decías, no, es que nos hemos relajado. También nos han puesto, ¿no? Eso a nuestro Todos los alcance. medios claro, para hacerlo. Y yo soy el primero, que lo digo por experiencia mía, de que yo también, pues tengo o tenía, pues ese concepto de, bueno, pues oye, si me da un infarto, pues voy y me curan, que ahora es tontería, no sé que sea un infarto fulminante, pero si te lo pillan a tiempo, que suele ser habitual, pues sobrevives y ya está. Hablando de Yo es que- vacunas, yo te quiero preguntar, porque tú pasaste el COVID muy fuerte, pasaste un COVID con unas secuelas, si no me equivoco, de neblina mental Sí. muy, muy potente. ¿Qué se siente por tener neblina mental? ¿Qué se siente al vivir a medio gas, ¿no? Con esa neblina, cuando tu cerebro encima es como es en tu caso, tu gran herramienta. Bueno, como en el caso de todos, nuestra herramienta de trabajo, muchas veces. Pues, pues es que es muy frustrante. Es muy frustrante contar con tu cabeza en plenas facultades y luego cada uno tenemos nuestras facultades, ¿no? Pues en mi caso, por ejemplo, la memoria, yo tenía una memoria prodigiosa antes del COVID y de hecho pasé 4 COVID en 15 meses. O sea, es que ha sido uno tras otro. Que Wow, encima, 4 COVID en 15 meses. sí, lo que tiene la guardería al final, Mm. que van pillando todo. Entonces, sí que he estado leyendo que normalmente si pillas un COVID, pues necesitas unos 6 meses para recuperar algo. Pero claro, si vas y tienes una dosis de recuerdo del bicho a los 3 meses, a los 3 meses, a los 3 meses, pues te quedas bastante mermado. Y para mí la neblina mental me ha frustrado muchísimo, porque antes, por ejemplo, en la farmacia, que podías leer un listado de un paciente pues, de 5 medicamentos, una torvastatina de 10, ramipril de 5. Antes era del tirón, lo leía una vez, entraba, cogía todo y lo sacaba. Después del COVID fallaba más que una escopeta de ferias. Cogía la torvastatina otra, o una simvastatina, o cogía menos de lo que tenía, o confundía una cosa con otra. Y era muy frustrante, muy, muy O frustrante. sea, lo Y notabas que en tu día a día te confundías, ¿no? es No como andar tenías... cojo. Es como estar acostumbrado a correr todos los días y ahora de repente estás cojo, tienes el tobillo reventado y no puedes dar un paso tras otro sin que te duela o sin sentirte torpe. ¿Es parecido a la falta de sueño o es diferente a la falta de sueño? Es otra cosa. No, no, es diferente. Es que realmente sientes que te han desenchufado varios cables, de verdad. Cuando no duermes, pero estás en plenas facultades, pues bueno, igual tu estado de lucidez no es el mismo, porque estás cansado, ¿no? Porque estás como ya en otro nivel energético, pero no estás en otro nivel de facultades. Vamos, yo hablo de mí, hablo de mi experiencia, porque otros igual tú tienes sueño y me dices, mira, yo tengo sueño y no distingo nada. Pues bueno, pues cada uno es como es. Pero yo sí que sentía que era muy diferente a una falta de sueño. Vale, y cuéntame la hoja de ruta, hábitos, fármacos, suplementos que te devolvieron esa claridad mental. Uf, eso es un viaje, eso es un buen viaje. Pues a ver, empecé a tirar sobre todo de buen hábito y de buena comida, ¿vale? Más que nada porque es lo que más ayuda primero a sentar unas bases, ¿no? Quitas cualquier tipo de alimento que provoque una inflamación. ¿Por qué? Porque esto lo tenéis que saber todos, que el COVID es muy inflamatorio. O sea, provoca una tormenta de citoquinas, que se llama, que básicamente imagínate que es como una explosión con barriles de pólvora en ciertas partes de tu cuerpo y te deja ahí un montón de humo, ¿vale? Entonces se queda tocado bueno, se queda tocada esa parte de tu cuerpo y se queda hasta impregnada en negro, ¿no? Se queda como sucia. Por eso hay un inciso, como los receptores del COVID están por todo el cuerpo, no es una locura que luego la gente le cueste respirar o se canse mucho más rápido. Hay gente que ha desarrollado incluso diabetes porque también hay receptores en el páncreas. Hay gente que ha desarrollado hepatopatías, que es enfermedades del hígado. Hay gente que ha desarrollado de todo. Porque es como un obús. O sea, pasa por ahí, provoca una tormenta tremenda inflamatoria y te deja las células tiritando. Y no recuperan funcionalidad de forma rápida. Y lamentablemente para la neblina mental esto no es menos. Y de hecho, casi te diría que es peor. O sea, las células del hígado se recuperan. Tú cortas medio hígado y se regenera.
pero el cerebro le cuesta. Entonces, empecé con eso. O sea, primero depurar y quitarme alimentos proinflamatorios. Metí omegas, ¿vale? Empecé a meter ejercicio. Omega 3 te refieres. Omega 3 y omega 7 también. ¿Dónde Eh, encontramos el omega 7? ¿O te refieres a suplementos? no, 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 en suplementos. Yo lo tomo, es el de espino amarillo. eh, y para mí ha sido también muy bueno porque y es más también a nivel de hidratación, ¿vale? Ayuda mucho lo que es mucosas, piel, etcétera, y de alguna forma también a la inflamación. Pero sobre todo omega 3, ¿vale? Quien pueda es esencial. Luego empecé a hacer CrossFit. Aquí no estoy ni alabando ni dejando de hablar. Cualquier movimiento es bienvenido. O sea, tenemos 206 huesos y más de 600 músculos. El cuerpo está para moverlo. ¿Que te gusta bailar? Pues baila. Pues al final es un tipo de ejercicio que me enganchó porque es una clase a la que para mí el mayor esfuerzo suponía simplemente llegar ahí, porque ya yo me dejaba guiar. Y es una clase en la que hay una presión de grupo, hay una comunidad y pues me ayudó a mejorar mucho mi estado físico, ¿no? Entonces, el ejercicio me ha ayudado muchísimo. Y luego algunos suplementos. Eso sí que no te voy a negar porque lo uní todo en un círculo virtuoso. Entonces, la creatina para mí ha sido también esencial para una recuperación de la cognición. Eh, Comentabas antes que en mi empresa de suplementos, y conoces mis productos, hay uno que es de energía y memoria, que hice, que combinaba y lo tomaba a diario, que contiene inositol, que contiene ginkgo biloba, también que mejora mucho lo que es la microcirculación, ¿vale? Y con eso, durante un año, muy, muy serio, muy, no te voy a decir obsesionado, pero prácticamente obsesionado con mantener esas rutinas y tal, y luego leer y memorizar datos. Eso me ha ayudado mucho a ejercitar el cerebro. Esas cuatro cosas, para mí, han sido cruciales. Porque no olvidemos que las pantallas también, si tú vas leyendo, pero no memorizas nada, o vas usando un chat GPT, te acaba, te acaba destruyendo esa capacidad analítica que tienes y el criterio, ¿no? Entonces, leer, apuntar, memorizar. Eso es súper importante para mantener la capacidad del cerebro. ¿La capacidad de memoria o la capacidad crítica? Porque no creo Todo. que, o sea, no, si me preguntas, no me hubiera parecido evidente pensar que por no memorizar dejas de desarrollar la habilidad crítica, ¿no? Son cosas distintas. O sea, tú puedes leer un artículo y es que me sentí muy identificado porque es verdad que a día de hoy memorizar como memorizábamos antes, pues para prepararnos un examen ya no lo hacemos, ¿no? Pero bueno, sí, si quieres preparar una newsletter o quieres preparar algo, ¿no? Una charla, inevitablemente memorizas cosas, ¿no? Pero porque se te quedan, ¿no? Después de entenderlas bien, ¿no? Y repasarlas, ¿no? Y Mm. hacer un repaso. Pero dices que no memorizar, no hacer ese ejercicio, nos empeora la función cognitiva. Sí, 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 curiosamente sí, pero más que nada, o sea, recordemos que hay enfermedades neurodegenerativas, Sí, por ejemplo el Alzheimer, ¿no? Ahí sí. es un tema de memoria. Si tú no potencias esa parte, o sea, hay un tema que es genético, hay un tema que, bueno, se está estudiando, ¿eh? O sea, tampoco es un tema en el que quiero entrar porque no es mi área de expertise, pero es verdad que músculo que entrenas en tu cuerpo, músculo que no se atrofia, o que por lo menos se atrofia menos de lo que debería. Entonces, la capacidad crítica, yo sí que la achaco mucho a lo que tú vas leyendo, a lo que tú vas pensando y reflexionando. Eso es verdad. Entonces, si tú a mí me das un chat GPT, yo no lo voy a usar para, digamos, subcontratar mi criterio a chat GPT. Eso jamás va a pasar. O sea, yo le digo lo que quiero que haga y yo le digo lo que quiero que piense, porque solo quiero una herramienta de análisis más rápido o de búsqueda más rápida, pero yo luego lo gestiono. Entonces, a mí no me va a sustituir un chat GPT. A mí me sirve, pues como el coche te sirve para ir de un punto a otro, vas más rápido en coche, o en tren o en avión. Para mí, solo supone tiempo. El criterio es algo, pero el criterio también yo creo que mejora mucho cuando memorizas ciertas cosas, ciertos datos que son muy útiles para tu profesión. Es como si me dices, ostras, te dedicas a la geopolítica o tal, y vas a atacar un país y no sabes, es que esto lo vi en una entrevista, ¿no? Que lo hacía un periodista a un senador de Estados Unidos, cuando pasó lo de Irán, le preguntaba, ¿y tú no sabes qué población tiene Irán? Y el otro, no.
O sea, vas a atacar un país y no sabes cuánta gente hay. O sea, no has mirado ni los básicos. O sea, no eres capaz de enfrentarte a un periodista que te pregunte, o tú vas a clase, a un profesor de lo que sea, ¿no? Y le dices, oye, anatomía, ¿no? ¿Cuántos huesos tiene el cuerpo? Y te dice, pues tengo que mirarlo. Mm. Es como que si eres un experto en algo, yo creo que tienes que tener una pequeña base de datos depurada, tuya, y además, si la justificas con tu experiencia y con tu práctica, yo creo que le vas a dar mucho más valor, ¿no? Y te va a dar valor como profesional. Por cerrar este tema del COVID, es que me interesa preguntarte, claro, más allá de esos hábitos para salir, ¿tú te pinchaste la vacuna? Sí. Vale, ¿cómo le explicarías a alguien que tiene miedo de pincharse la vacuna o cualquier tratamiento farmacológico, pero ya me entiendes, vamos a decir la vacuna porque nos lo hemos pinchado casi todos o nos hemos tenido que enfrentar a esa pregunta, ¿no? Del COVID, ¿por qué te la has pinchado tú? ¿Qué le dirías? ¿Cómo se lo explicarías? Porque hay gente que puede decir que no quiere meter fármacos procesados, cosas artificiales, químicos en su ¿Sabes, organismo. querido amigo? ¿Sabes cómo Algunas también? veces esas personas son muy coherentes y efectivamente no se Sí. exponen a ningún químico y en otros casos de repente son fumadores, ¿no? Entonces es como que te revienta la cabeza y Es dices, que joder. iba a ir por ahí, ¿no? Sabes que nos va a caer mucho hate, ¿no? Con esta pregunta. No, no quiero despertar el hate necesariamente. Quiero contestar de forma honesta a esta pregunta, ¿no? Que creo que Vale. es una pregunta que se puede hacer cualquier persona. ¿Me pincho o no me pincho? Tú, que te has pinchado, que eres doctor en salud pública, o sea, creo que tiene sentido la pregunta. ¿Cómo le explicarías por qué? O sea, explícale por qué te has pinchado. Dale tus razones para haberte pinchado tú. Vale, No, vale. no convencer, ni manipular, No, ni para nada. negociar, no, sino Mira, tu versión. mi tesis ha ido sobre COVID. Mi tesis doctoral ha ido sobre COVID. O Ahí sea, voy. que he estudiado hasta el origen del COVID y la genética anormal que tiene el COVID, que la tiene, ¿vale? Y eso yo te digo que estoy mucho más decantado porque ha sido un virus creado, porque tenía una serie de bases y de aminoácidos repetitivos que no son normales en la naturaleza. Entonces hay cosas, y esto yo, claro, van a quedar aquí comentarios y decir, no, si ya lo sabíamos todos, bueno, vale, pero yo he tenido que investigarlo y he tenido que justificar por qué creo esas cosas, ¿no? Vamos a ver, nos tenemos que poner en contexto. O sea, el contexto es muy importante para entender las cosas. ¿Lo volvería a hacer en ese mismo contexto? Sí, sí. Sabiendo lo que sé hoy, yo veo que yo me tendría que vacunar. Probablemente no. Pero tal y como cuando se habló de vacunar a niños, que ahora mismo te diría que no hace falta. No haría falta porque es un patógeno que se ha visto con su estudio y con el tiempo que pues a los menores no les afecta tanto como a mayores con comorbilidades o gente que la puede provocar trombos, etcétera. Voy a poner varios datos sobre el tema de la vacuna. Uno, contexto. No se sabe de qué virus hablamos. No se sabía nada. Había mucho proteccionismo del gobierno chino, ya lo sabes. No soltaban prenda. Una neumonía rara, un no sé qué. Luego ves que de repente construyen hospitales gigantes, no declaran muertos. A ver, si no tienes miedo, es que eres un inconsciente, sinceramente. O sea, cuando tú ves esto en tus narices, yo la verdad que siento temor, porque digo, bueno, hemos estudiado virología, hemos estudiado patógenos y es que esto puede pillarte por cualquier lado. Y había gente muriendo. Esto es así. ¿Sabía que me iba a afectar a mí con bueno, hacía 5 años, pues con mis 28? No lo sé, no lo sé. No sé qué grado me iba a afectar a mí, qué grado iba a afectar a mi mujer y a mi hijo, qué grado puede afectar a mis padres. No tengo ni idea. Ante eso, prudencia. Las cosas como son. Lo primero, la protección, ¿no? Y saber cuanto menos ser responsable tanto contigo mismo como los demás. Eso para empezar. Cuando empezaron a sacar las vacunas, que ahí hubo dos tipos, que recordemos, estaban las de ARN, que son las de Pfizer y Moderna, a mí me pincharon Pfizer, ¿vale? Y estaba la de AstraZeneca y la de Janssen, que yo de hecho trabajé en Janssen durante esa época, que era el vector de adenovirus. Era pues un virus que infectaba las células y les hacía fabricar vamos a llamarlo así, el gorrito del virus para que tu cuerpo fabrique anticuerpos
y luego cuando te infecte, pues lo ataquen, ¿no? Las de ARN funcionan parecido. El ARN es una secuencia, es como un telegrama, que entran las células y fabrican esa proteína, que es la proteína S, que es la misma, el gorrito del virus, para que tu cuerpo lo detecte, haga anticuerpos y cuando entre el bicho de verdad, pues lo ataque con mejor eficiencia. ¿Qué ocurre? ¿Hay algo que he hecho de forma urgente y rápida esté 100% depurado? Yo creo que no. Que puedes estar investigando una vacuna durante 5 años y probablemente te falten otros 5 para investigar más. Pero que dentro del marco global de conocimiento y desconocimiento más bien, y lo rápido que se ha podido hacer la vacuna, yo me volvería a pinchar 100%. O sea, no sabíamos nada, era eso lo que había una responsabilidad social y que realmente el bicho es peor que la vacuna. O sea, al final, si la vacuna te Claro. va a dar algún tipo de trombo, la probabilidad era de muchísimo menos que si te pillas el bicho. O sea, que si te ha dado algo de trombo la vacuna, imagínate haberte pillado el bicho. Dicho esto, dicho esto, ahora sabemos mucho más. Ahora el COVID la gente lo pilla y no lo siente. ¿Por qué? Pues porque ha pasado a ser pues, lo que es pues, una enfermedad más común, pues como puede ser el VRS, como puede ser la gripe, etcétera. Y lamentablemente pues, se ha llevado muchas vidas por delante, muy trágicas, y ahora sabemos por qué esos perfiles de persona pues fallecieron con el virus, ¿no? Entonces, quien se quiera pinchar, pues como cuando te vas a pinchar cualquier otra vacuna, la verdad. ¿Que vas a viajar a zonas endémicas de fiebre amarilla? Pues vas y te pinchas, porque es perfil para eso. Te haces una profilaxis de malaria si vas a no sé dónde. Pues si tú en ficha técnica tienes la edad, las comorbilidades, la responsabilidad que quieras tener tú, pínchate, no hay problema. Todos los estudios y los metaanálisis que he leído sobre uso de vacuna, no uso de vacuna, protección contra no protección, todos son positivos a favor de la vacuna. Y se va a ir depurando. Y va a ir teniendo pues menos efectos adversos como se ha ido haciendo con todas las vacunas. Pero vamos, que es eficaz, es eficaz. Claro, tú lo que decías es, mira, no sé muchas veces cuando has creado algo nuevo, ¿no? Un fármaco nuevo, ¿cuáles son los efectos dentro de 10 años de ese fármaco? A día de hoy el coste-beneficio-riesgo sale a favor del beneficio, pero nadie podría decir, oye, ¿qué va a pasar dentro de 10 años con esas moléculas, esos residuos de No. ARNM en el cuerpo? Pero sí sé las consecuencias de no pincharme, sí sé las consecuencias de tener un COVID agresivo. Sí, y luego porque surge el COVID persistente. El COVID persistente hay asociaciones en España aquí que pelean por el reconocimiento del COVID persistente o long COVID como una patología por la que puedas realmente pues, tener una baja, por ejemplo, o tener un seguimiento y una rehabilitación, ¿no? Como cuando te rompes un brazo. Porque de verdad, yo he estado con gente que ha sufrido long COVID y de verdad que les cuesta mucho concentrarse, de verdad que, o sea, y son gente con carrerones y gente que era operativa, gente que eran pues, empresarios, otros funcionarios, otros administrativos, otros tal, ingenieros, y dices, les cuesta leer un pobre cuestionario. ¿Les ha O sea, costado que mucho esto no es una recuperarse o broma. no se han recuperado del todo, no? Em, Honestamente, sé que algunos se han ido recuperando con el tiempo, otros he perdido el contacto con ellos, pero que el long COVID te puede afectar a cualquier parte de tu cuerpo es así, a la fertilidad también, a la cognición también, a tu capacidad respiratoria también, a tu energía, digamos, basal también. Entonces, no es una cosa banal y es una cosa a tener en cuenta. Sigamos por la parte de los hábitos de salud y entremos en esa parte en la que tú eres experto también, que es la parte de suplementación. No es la parte esencial, obviamente, de salud. La salud, ya lo hemos dicho muchas veces, ¿no? Es los cimientos de esa salud, la estructura son los elementos, es decir, los alimentos, los hábitos, el planificarse bien la alimentación, ejercicio, bueno, en fin, eso, ser adherente a esas cosas que son los elementos. Pero luego hay una parte fundamental también cuando ya hemos pasado la parte de supervivencia pura y dura, que es la parte de suplementación, ¿no? Que es para llegar a una vida más óptima y con, como decíamos antes, más calidad de vida asociada a los años. Tú has sido CEO de una startup, nada menos, de suplementación, una empresa que fabricaba suplementos dirigidos a mujeres. Te quiero preguntar por el proceso, desde la idea
Qué bonito. hasta el bote en la estantería, ¿no? ¿Cómo es ese paso a paso? Vale. Es un proceso muy bonito y cuesta tiempo. Primero tienes que investigar. Investigar el mercado si existe realmente el nicho donde tú quieres entrar. Es decir, ¿qué jugadores hay? ¿Qué empresas venden suplementos? ¿De qué tipo? Si crees que tu propuesta de valor encaja, ¿vale? Nosotros vimos una propuesta de valor muy clara en el nicho menopausia, por ejemplo, por eso uno de los productos era para los sofocos y de hecho funciona muy bien. Una vez que tienes detectado ese nicho y esa necesidad en la población y ver que los productos que hay tampoco te convencen o realmente no tienen esas reseñas tan buenas o esa eficacia que buscas, empiezas a indagar un poco más. Yo en mi caso fui un poquito también, un poquito más allá y ver qué es lo que pide la regulación. Entonces, la regulación en suplementos es la misma que en alimentación. Es decir, la suplementación debe ser segura, pero no te piden que sea eficaz. Es decir, que tú puedes poner 1 miligramo de magnesio y venderlo y no pasa nada. Y la dosis que se recomienda diariamente está en casi 400 miligramos, 375. Y tú puedes vender un magnesio de 2 miligramos. Y eso no va a matar a nadie, es seguro, pero no es eficaz. Claro, Entonces, es tirar el dinero. totalmente, totalmente. Entonces, ¿hay marcas que hacen esto? Sí, 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 claro. totalmente. Meten el dinero en el marketing, lo venden, además les cuesta muy poco dinero, muy, muy, muy poco dinero fabricar la caja, les cuesta igual 50 céntimos y te la venden a 20 euros. Esto es así. Y de ahí pues sacan todo, ¿no? Claro, viniendo de saber farmacología, viniendo de saber farmacocinética, viniendo de saber sobre fitoterapia, ¿qué herramientas puedo tener yo para hacer productos eficaces? Es decir, que tengan fármaco. Porque esto es así. Deben tener un fármaco que toque algo en tu cuerpo y desencadene un proceso que sean seguros y que sean eficaces. Entonces ahí es donde empecé a investigar un montón de ingredientes, que eran fitoterápicos, vitaminas y cualquier tipo de producto que pueda yo usar dentro del contexto de la alimentación, ¿vale? Porque hay una sección que son los novel foods, que los llaman, que son Mm. ingredientes que es mejor no tocar porque la regulación está ahí de si los prohíbe, si no los prohíbe, de si los quiere estudiar más. Entonces, bueno, esos se dejan aparte. Entonces, bueno, pues empecé a ponerme creativo. Aquí ya la creatividad juega un gran papel. Entonces, yo soy muy fan de las sinergias. ¿Qué hace una sinergia, no? Entonces, con la dosis mínima eficaz, que no la máxima que puede ser tóxica, dosis mínimas eficaces de diferentes ingredientes que tocan diferentes palos en el cuerpo, te pueden dar un efecto global que es muy bueno. Y tú puedes disfrutar de, por ejemplo, disminuir los sofocos, de dormir mejor, de tener más energía, de aumentar la libido, que ese es el otro producto. Entonces, con todo eso, investigando ingrediente a ingrediente y luego viendo cómo podemos mezclar esos ingredientes y añado, ver la ficha técnica de cada ingrediente y saber cuál es el porcentaje real de principio activo para meterlo, para meter un porcentaje eficaz, pues eso lo ves si es mejor en cápsulas, si es mejor en sobres, si es mejor en bebibles, si es mejor tal. Y luego ya pasa a fabricar. Tú solo cuando decides en qué formato va a ir y qué dosis va a ser, lo fabricas, tienes que registrarlo y notificarlo a las autoridades europeas y españolas y a partir de ahí empiezas a hacerte hueco en el mercado. Pues hablarlo con los profesionales y hablar con los clientes finales. Vale, ¿Tienes sofocos? Esto existe. Vas a profesional. Si alguien tiene sofocos y te pregunta, existe esto. vale. Y entre, por ejemplo, supermercados o tiendas online o empresas privadas que venden sus propios suplementos, ¿de esos quiénes son los que crean suplementos de peor calidad? Como los que has mencionado, es decir, que tienen una dosis que es insignificante y que es sinónimo de tirar dinero. No entremos ya en cómo están formulados para favorecer la biodisponibilidad, ni en cómo están también resguardados, ¿no? Cómo están conservados, cómo están fabricados, ¿no? Si, por ejemplo, un suplemento es sensible a la luz o al calor, en qué envase viene, ¿no? Porque eso también es muy importante. No, no, no. Ahora solo me refiero al tema de la dosis que has mencionado antes. De esos, podríamos decir,
Eso, supermercados, tiendas online y empresas privadas donde podemos encontrar los suplementos de peor calidad para poder evitarlos. Uf, ¿Dónde dirías tú? es una gran pregunta, es una gran pregunta y no quiero entrar a atacar a nadie aquí, no voy a mencionar marcas. No tienes que mencionar el nombre de ningún sitio, pero ¿tú en un supermercado compras suplementos? No, Vale, no, vale. no. Y de hecho la población española, más de un 60% compra en farmacia. Más de un 60 en farmacia. Sí, Pero eso es un buen dato. es un buen dato, sí, sí, es un buen dato. Y, mira, ves, memorizar datos, eso es interesante. Eh, Correcto. y de hecho el 18% compra online. Luego, esa parte que queda en medio, pues tienes entre herbolarios, 18, perdón, ¿de qué población? ¿Del total o de la que compra suplementos? no, no, los que compran suplementos, El o sea, 18% la de los que gente compran compra suplementos lo hace online. el 18. Y luego entre medias, pues tienes la gente que no lo compra ni en online ni en farmacia. Pues puede ser un herbolario, puede ser el supermercado, puede ser Mm. alguna otra vía. Entonces, ¿qué ocurre? Y esto también voy a mosquear un poco a nuestros compañeros farmacéuticos y farmacéuticas. Trabajamos muchísimas referencias, muchísimas. Y los ingredientes que existen dentro del ámbito de suplementación son, no voy a decir infinitos, pero son muchísimos. Y dedicar tiempo a fichar buenos proveedores y buenos productos finales requiere tiempo, ¿no? Entonces, sí que animo siempre, tanto a consumidor como a profesional, a la hora de recomendar, es simplemente ver al menos cuál es la dosis mínima eficaz. Porque la persona que te va a pedir un bisglicinato de magnesio para descansar mejor o para tener mejor la musculatura, después hacer ejercicio, etcétera, y tú le das cualquiera o el primero que venga o el que mejor precio tenga, tampoco le estás ayudando. Entonces, aquí la calidad siempre va a venir regida por dos cosas. Una es la dosis, o sea, si es eficaz o no. Y dos, el hecho de lo que te informan sobre el ingrediente. O sea, curcumina, cúrcuma, te dicen, es antiinflamatorio. Entonces, ¿compro cualquier cúrcuma? ¿Me vale la del supermercado? No, la del supermercado apenas tendrá un 3% de curcumina. ¿Cuánta tienes que ingerir para que te haga un efecto antiinflamatorio? Para eso, pues igual te tomas un antiinflamatorio de farmacia, que te recomienden el tuyo y ya está. Pero si buscas, tienes que buscar un compuesto que tenga un 95% de curcumina si quieres que realmente te haga algo. Y con una dosis que sea buena. Y ahora como bonus, que no interaccione con tus medicamentos que tomes. Que esa es otra. En España se toman muchísimos antidepresivos y ansiolíticos. O sea, es el top de los fármacos que se toman. Entonces, en su metabolismo hay algunos suplementos que son herbales, ¿vale? Pues puede ser la ashwagandha, puede ser la cúrcuma, puede ser cualquiera de estos, la maca, que también usan las mismas vías en el hígado para metabolizarse y pueden interaccionar con los fármacos estos que se toman. Entonces, dosis, porcentaje de principio activo y cuidado con las interacciones. Ahí tienes la calidad de tu suplemento. Vale, y desde luego no lo comprarías en un supermercado. Yo no implica que algún supermercado pues te saque un omega 3 muy bueno a muy buen precio, porque está comprando a volumen. No implica que no, pero aprenda a leer la etiqueta. Bueno, pero actualmente, digo, me refiero a día de hoy, tú vas a, lo siento, Mercadona y vas a la sección de suplementación y es lo que Sí, dices, es que es imposible encontrar un suplemento en condiciones con la mínima dosis necesaria, vamos. Ya no digamos sí, eso, que el magnesio sea en bisglicinato, en citrato, ¿no? Que esté bien formulado, en fin, eso ya no entramos ahí. claro, claro. Y que luego, Pero mucha gente lo compra porque ve magnesio y dice, anda, qué barato y tal. Y encima de esta, pues ya se está haciendo la compra ahí y no se quiere liar más. Piensa que, ujú, pues ya está consumiendo magnesio, que es lo que ha oído que es bueno tomar. sí, sí, y lamentablemente funcionamos así, pero es que yo, por ejemplo, en mi caso, yo compro a granel, yo compro 1 kilo de citrato de magnesio, compro 5 kilos de glicina y me tomo 5 gramos de glicina y uno de magnesio, de citrato de magnesio, y me voy a dormir. O sea, me lo fabrico yo, básicamente. Y lo puedes hacer y te cuesta muchísimo más barato que incluso comprártelo ya formulado por un laboratorio. Bueno, pues son cosas que al final la disconformidad, ¿no? Te va dejando.
cada vez menos opciones en mercado y tienes que sacar tú tu propia marca, que de hecho lanzaremos pronto una marca de este tipo, pero para suplementación para deportistas, Ujú. enfocado muy a nicho CrossFit, Qué pero bueno. porque, pero porque necesitas prevenir daño muscular, necesitas una creatina, necesitas mejorar con efecto ergogénico, ¿no? Pues algunos suplementos mejoran mucho el bombeo de sangre a los músculos y ahí pues tienes más oxigenación y más nutrición para el músculo y aguantas más. Un bicarbonato también para aguantar mejor y neutralizar el ácido. Bueno, muchas cositas ahí. ¿Y cómo es el proceso de formular? Es decir, tú te metes a revisar artículos científicos en PubMed y pero te puede salir cientos, ¿no? O miles incluso. Lo que quieras. Bueno, miles, que Quieras. cientos, vamos, los primeros cientos. A ver, Y formular. te los llevas a un Excel. Y, o sea, ¿cómo es? ¿Cómo es ese proceso? Me genera curiosidad. Bueno, si habéis oído hablar del cannabis, ahí interviene. No, a ver, cada persona que formula, esto es como cocinar. Esto es como cuando veíamos Breaking Bad, ¿no? Tienes que cocinar. Esto es como Ah, cocinar. Entonces, to Heisenberg. cook, to cook. Entonces, es como cocinar. Y luego la fórmula que no existía antes, ni con esas dosis, ni con esos ingredientes, porque al final tú estás creando algo nuevo, estás inventando algo nuevo, esa fórmula hablará por sí sola. Te sienta como una patada del estómago, huele mal, sabe mal, o te sienta muy bien, o se solubiliza fatal, o no caben los ingredientes como tú lo quieres hacer, o la dosis eficaz son 5 pastillas y es inviable y tienes que hacer dos diferentes productos. Pero es verdad que cuando quiero sacar algo, normalmente es en un nicho que procuro conocer bien. En mi caso, que puede ser el CrossFit, que llevo ya 3 años y medio practicando, y es un nicho donde pues puedes tener diferentes necesidades, ¿no? En un día de competición o en los entrenamientos diarios que puedas llegar a hacer. Básicamente es buscar los retos físicos a los que te enfrentas cuando vas a ejercitarte y ver cómo los puedes solucionar dando un push, dando un pequeño empuje con la suplementación. Que nadie se crea que teniendo una mala dieta y un mal hábito de sueño, los suplementos van a salvarle de algo. Eso es falso. Eso es completamente falso. El suplemento es, una vez que tienes la casa, ¿vale? Es como ponerle pues, papel pintado para que esté más bonita. No tiene más. Pero si no hay casa, con papel pintado no vas a ningún lado. Entonces, si duermes bien, vas a ejercitarte bien. Si comes bien, vas a ejercitarte bien. La suplementación es exactamente como su nombre indica, es una suplementación. Tiene que estar como adicional a lo que ya estás haciendo. Entonces, yo por ejemplo, para el tema del CrossFit, donde veo que podemos tener un pain, un reto, ¿no? Oye, pues ganar más fuerza, ganar más masa muscular. Ahí adquiere mucho peso la creatina, el uso continuado de creatina y a una dosis buena, no 3 gramitos, no 3 gramos. Yo peso unos 90 kilos y me tomo 8 o 9 gramos de creatina al día. Esto es así. La dosis era 0,08, ¿puede ser? ¿Gramos por kilo o me he Hay equivocado? 0,06. 0,08 hasta 0,1, está bien. Pero si a todos les decimos, tómate 3 gramos, con 3 gramos no vas a ningún lado. Los Es famosos verdad que 5 no tienes que gramos. jugártela, ¿eh? Los famosos 5 gramos. Es que los 5 gramos al final estás hablando de una población que pesa de media 50 kilogramos. Más o menos, 50 a 55. Vale. Los hombres normalmente pasamos de 70 kilos. Vale. Yo peso, por ejemplo, vamos a poner 77 por 0,08, ¿vale? Me salen 6,16 gramos. Que es más o menos lo que tomo. Bueno, tomo 6. Pues tú tienes que estar en 6 tirando a 7. Para Sí, mí, ¿eh? sí. Porque luego también depende de la pureza de la creatina. La pureza. Si tú coges una que sea marca Creapure Crea puré. 100%, sabes que los 6 gramos son 6 gramos de creatina. Y si es monohidrato, también hay que hacer el cálculo, porque monohidrato, si no me equivoco, creo que bueno, no es el 100% exactamente creatina, porque tiene la molécula de agua, que es monohidrato. Entonces, ahí hay que multiplicar por un factor. Creo que 3 gramos de creatina son 3,7 de creatina monohidrato, Sí, de creo. polvo.
Eso es. Entonces hay que ajustar por ahí, por esa vía. Entonces, claro, cuando tú tomas 3 gramos de creatina, no son 3 gramos de creatina, es menos, realmente. Hay un tip, hay un compuesto que aumenta la biodisponibilidad de la creatina dentro del músculo, porque la creatina se absorbe muy bien a nivel gastrointestinal, que es el fenogreco. El fenogreco, mejor tomarlo en cápsulas, porque sabe horrible, Ok. pero el fenogreco es un compuesto que tiene la 4-hidroxiisoleucina, que es un aminoácido, y que mejora la penetración de la creatina en el músculo. Entonces aumenta su biodisponibilidad ya dentro del cuerpo, aumenta su anclaje, digamos, en los músculos. Eso es un suplemento a tomar a la vez que te tomas a creatina si tú quisieras hilar muy fino. Entonces, para mí, eso es básico. Te quiero luego preguntar un poquito sobre su... Vamos a pasar a eso ya, ¿eh? Vamos a pasar a ejemplo real para alguien que nos escucha Sí. y vamos a poner dos escenarios. Uno, eso, más hilar fino y otro un poco más general, ¿no? Que sea más lo que puede tomar mucha gente. Pero quiero volver a esa pregunta que te estaba haciendo. Si tú te encuentras, por ejemplo, pues eso, te sacas todos los artículos que hablen de la dosis de creatina, por ejemplo, ¿no? Y de la calidad de Creapure. ¿Cómo concilias todo eso? Es decir, ¿cómo eres capaz de sacar el punto de consenso de todos esos artículos? Porque entiendo que para tomar una decisión a la hora de formular, tú tienes que tomar, vale, pues tiene que ser Creapure, tiene que ser 0,1, lo que has dicho, gramos por kilo. Bueno, no, perdón, eso es una recomendación de dosis, pero eso tiene que ser Creapure, tiene que ser monohidrato, etcétera. Claro, eso es entiendo que el destilado final de haber estudiado todos esos artículos. Sí. A ver, influye mucho la metodología de cada artículo. Entonces, yo antes de mirar el artículo, sus resultados, que mucha gente solo va a resultados y conclusión, Mm. pues X suplemento mejora X efecto en esta población, y ves que la población ha sido 5 personas. Aunque la metodología ha sido, pues se lo han tomado 3 días y luego pues se han sentido bien. No vale, o sea, tienes un estudio de cohortes decente con una N que se llama en estadísticas, para quien nos escuche, la N es el tamaño poblacional. Entonces, si tú coges a 10 personas, no es representativo, generalmente. Tienen que ser estudios con una calidad, con un tamaño muestral, con un seguimiento X que esté bien hecho, bien aleatorizado. Entonces, una vez que depuras, te encuentras luego resultados similares realmente, porque al final la creatina no cambia. O sea, al final lo que les están dando, pues es eso. Pero la mayor decepción la encuentras cuando vas a formular y las guías te dicen que no puedes formular un compuesto cuya dosis supere los 3 gramos de creatina pura. Ah, vale, sí, es verdad. Ese es el bofetón con el que te encuentras a la hora de formular, porque yo si quisiera formular para una población media que pesa entre 60 y 70 kilos, que suele ser habitual ese peso en atletas, pues quizás me iría a 6-7 gramos de creatina en una dosis, la que ya sea un sobre, ya sea tal. Problema, que te enfrentas a lo que te pide la legislación, que es, no puedes pasar de eso. No puedes pasar de 3 gramos puros. Entonces, claro, puedes poner 3,70 gramos de creatina monohidrato, cuya pureza en creatina son 3 gramos puros. Y te encuentras con eso. Ocurre con la melatonina. Aquí en Europa, la melatonina no puede pasar de 2 miligramos, siendo suplemento alimenticio. O sea, puedes hacer hasta 1,99 miligramos de melatonina en una sola dosis. Ahora me dices, ya, claro, pero viene el pack con 60, con 30 comprimidos, me tomo dos. Bueno, eso es cosa tuya. ¿Es seguro una melatonina de 4 miligramos? Pues sí, nadie se ha muerto por tomarla, claro. En Estados Unidos tienes de 10 miligramos. De Una 10 por barbaridad. cápsula, por comprimido. Sí, sí, masticable, sí, sí, sí. Madre mía. Terrible, terrible, pero... Y la he probado. Estados Es Unidos, tío. terrible, Estados es Unidos, terrible. increíble. Vale, Sí, ahora sí. vamos a hacerlo práctico, vamos a aterrizarlo mucho. Para alguien que nos esté escuchando, por ejemplo, un oyente de 40 años, hombre, que curra 50 horas a la semana. Entrena, con suerte, 2 o 3 días. Y duerme medio bien. ¿Tú 5 suplementos base y por qué se los recomendarías? 5 suplementos base. Sí, o sea, 5 suplementos que le pueden ayudar a esa persona a rendir en el trabajo, a rendir en casa y, por supuesto, a rendir en el entrenamiento. Bueno, con ese volumen de trabajo Y que ya tiene, por trabaja. cierto, 1 o 2 niños. Uf, Vamos a decir uno.
para no cargar demasiado el Ahí, instinto. ahí quizás el único suplemento que de verdad puede ayudarles unas vacaciones en solitario. Vale, de acuerdo. Eso Unas buenas vacaciones, con vale, desayuno incluido. también. Pues mira, ahí hay que estudiar el perfil de esta persona, porque probablemente pues, puedan ser gente directiva, porque esa cantidad de horas y esa cantidad de desgaste y esa edad, por ejemplo, 40 años, pues bueno, es una edad en la que pues, mucha gente tiene ya un puesto en la empresa. El desgaste mental y físico, yo por supuesto me iría a una creatina, 100%, 100%, aunque esto es un clásico, pero es que es verdad que una creatina sí, 100%. Sí que para el ejercicio y para mejorarle tanto su tasa metabólica basal y para mejorarle a nivel dietético, sí que aislado de proteína con hidroximetilbutirato. Eso sí, con HMB. ¿Por qué? Porque ya a partir de los 40, es verdad que nosotros, los hombres, paulatinamente va bajando los niveles de testosterona y eso luego se va reflejando en la masa muscular. Entonces, tienes dos formas de que tu masa muscular no se resienta. Una es haciendo ejercicio de fuerza de forma muy continuada, pero hay otra que también ya no es solo construir, sino impedir la destrucción. Y ahí el HMB sí que juega un buen papel en impedir la destrucción de proteína. Es decir, que si esta semana no has podido entrenar 3 veces y has entrenado una y estás tomando HMB, pues vas a hacer que tu cuerpo no se resienta tanto y no pierda esa proteína. Pero es que además, si lo metes en tu batido proteico de aislado de proteína, que se absorbe muy bien, pues ya estás metiendo al cuerpo una dosis extra de proteína, muy necesaria para mantener el músculo, con, con ese hackeo, ¿no? Del HMB. Yo esa mezcla sinérgica, sin duda, la metería. O sea, la metería es junto al aislado de proteína. Pero el aislado de proteína no es un suplemento, es un elemento, es un macronutriente. Lo que pasa es que está aislado y está en polvo. Sí, Pero sí, lo lo estás puedes llamar considerando como quieras. conjunto, ¿no? HMB junto a aislado de proteína. Sí, Vale, sí. vale, Sí que genial. reduciría mucho la fricción en este tipo de persona que quizás no tiene todo el tiempo del mundo y que se la tome con la creatina directamente, un batido con HMB, creatina y el aislado de proteína totalmente. Venga, tenemos ya, vamos a decir tres, ¿vale? Porque has dicho creatina, aislado de proteína y HMB. Me ha Muy bien. sorprendido este segundo. Pensaba que ibas a decir algo más estilo, pues yo qué sé, vitamina D o Bueno, magnesio. a ver, es que la vitamina D No, para no, mí... perdón, no digo nada. Te dejo No, es que seguir. a ver, para mí la vitamina D, o sea, mira, para que veas, yo tengo, voy a quitar marcas, pero yo tengo la mía aquí, Ok. siempre en el escritorio, porque la verdad que tenemos una vida que es anormal para lo que nos exige el cuerpo y lo que requiere. Entonces la vitamina D hay que tomarla. Eso para mí es un básico. Pero Ujú. creo, si queremos que aprendan nuestros oyentes, pues les vamos a meter algo, por ejemplo, para la noche, que ayuda muchísimo, es la ashwagandha. Vale. La ashwagandha, Antes em, decías el fenogreco, las vaganda no sabe muy bien tampoco, ¿eh? En polvo. la ashwagandha no sabe nada bien tampoco, efectivamente. Sabe a cueva, tío. Sabe como un poco a... Bueno, en fin, la remolacha tampoco sabe muy bien, pero es ese estilo de sabores que No, son la remolacha es muy terrible. La remolacha es terrible, cavernícolas. terrible. Pues mira, ya te digo porque obviando que la gente ya se toma su vitamina D y su bisglicinato de magnesio por la noche, porque eso para mí es como muy básico. Pero si Ah, queremos, o sea, eso lo das por hecho. yo doy por hecho que sí. O sea, para mí, Bisglicinato de magnesio y ¿qué más has dicho? y la vitamina D. Eso para Bueno, mí, igual eso depende también de la analítica de cada uno, pero sí, vamos, o sea, los das como, vale, de acuerdo, como sí, si lo suplementos pensamos también así, venga. muy base, ¿vale? Entonces, sí que metería ya así a la noche ashwagandha, Ujú. que esté bien valorada en porcentaje de witanólidos. Eso es muy importante. Los witanólidos son los principios activos de la ashwagandha, ¿vale? Antes comentaba que en este país pues tenemos mucha prescripción de antidepresivos y mucha gente igual se puede preguntar, oye, es que yo tomo este antidepresivo, una sertralina, una venlafaxina, etcétera. ¿Interacciona? Sí. Interacciona positivamente. Es decir, que con que informes a tu médico y a tu psiquiatra de que, oye, voy a empezar a tomar esto, que conste, que lo sepas, porque va a potenciar el efecto antidepresivo de lo que tomo, eso siempre hay que tenerlo coordinado con médico farmacéutico. Eso Ujú. siempre tenerlo en cuenta. Pero la ashwagandha es un adaptógeno que lo que te va a permitir es dormir mejor si lo tomas por la noche y si lo quieres tomar a la mañana, incluso lo incluyes en tu batido de la mañana, te ayuda a rendir mejor. Porque regula mucho el estrés y el cortisol, que eso
en gente que trabaja mucho y está estresada, que encima dices, "Oye, pues si es padre, si tal, tal, tal", todo eso va a ayudar muchísimo a tener una gestión emocional y un cortisol más reguladito. Jolín, vale, fantástico. Lo tenemos. Ahora te quiero pedir que arriesgues un poco más y me menciones 5 compuestos Vale. raritos. Uf, Que, bueno, ya me has dicho uno, el fenogreco, antes, que valga la pena explorar con la evidencia que tengas para mejorar eso en nuestro día a día. Si 5, ¿eh? queremos ir un paso más allá, ¿vale? Si queremos ya... Vale, esto, Y esto ya es suponiendo a para... alguien que entrena con cierta intensidad. Es decir, no solamente camina 10.000 pasos al día, sino que entrena de forma concurrente, hace cardio y fuerza mínimo 2 3 días a la semana. Vale. Pues ya, para esta gente lo tengo muy claro. Tengo algunos suplementos que son muy interesantes. Mira, el primero te voy a decir para gente que se machaque, que se machaca bien y va al gimnasio y quiere subir más de escalón, L-carnitina, 2 gramos. ¿Por qué? La L-carnitina se ha usado muchas veces en los míticos shots, en los viales, como quemagrasa. A ver, la L-carnitina es un transportador cuando ocurre que tu cuerpo tiene que quemar grasa. Si tu cuerpo no va a quemar grasa, porque estás ya hasta arriba de energía y te sobra y no vas a quemar grasa, no sirve para nada. Pero la L-carnitina lo que sí que tiene, y tiene evidencia científica, es que previene la rotura muscular. ¿Y esto de qué le sirve a una persona que quiere entrenar fuerte y quiere progresar? Porque cada vez querrá más carga, más volumen y no querrá bajarse de ahí porque tenga un día terrible de agujetas. Que eso es terrible. Entonces, si tú entrenas muy fuerte y luego tienes agujetas, luego se te quitan un poco las ganas de seguir entrenando, ¿no? Entonces, eso como prevención, previo, en un preentreno, yo sí que metería una L-carnitina. Segurísimo. Citrulina. Citrulina es otro suplemento que metería, de hecho, en el mismo batido preentreno. Citrulina no menos de 6 8 gramos. Es verdad que en algunos paquetes te pone, mete 5 gramos, pero en realidad la dosis está en más de 6. De hecho, te diría que 8 o 10. Y no te quedarías, o sea, y te quedas bien ahí, en 8 o 10. ¿Por qué? Porque la citrulina luego ayuda a que el cuerpo tenga una mejor oxigenación. Tiene efecto vasodilatador. Entonces, para una persona que entrene entrenamientos de alta intensidad y que quiera seguir entrenando, la citrulina para mí es esencial como preentreno. Todo esto que te comento, tomándose una hora antes de entrenar, va de cine. Luego, un suplemento súper barato, que esto la gente lo tiene que empezar a incorporar, que es el bicarbonato. El bicarbonato sódico. Y van a decirme, no, pero si esto es un antiácido, tal. Sí, 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 perfectamente. Pero el que ¿Qué se usa pasa? para lavar, por ejemplo, la verdura o ablandar la legumbre, Es el mismo, es el mismo, es el mismo. bicarbonato sódico, vale. O Sí, sí, sea, sí, sí. fácil de encontrar en cualquier supermercado, conclusión. Sí, 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 el Genial. kilo, el kilo no llega a 1 euro. ¿Puedes saborizarlo con alguna cosa? Sí, sí, claro. O sea, hay algunos sobrecitos, o incluso comparte la sal de frutas mismamente, que tiene bicarbonato y un poquito de citrato, que para que hacer efervescencia, pero bueno, si no te gusta el sabor del bicarbonato, pues con esos de sal de frutas ajustas la dosis y demás. ¿Cuál es la dosis que hay que tomar? ¿Y cómo hay que tomarla? Porque hay gente que la creatina se la toma en cacito, directamente en la boca y se lo traga y no pasa nada. Pero si haces eso con el bicarbonato, vas a tener diarrea de libro. Vale, no queremos eso. No, entonces por cada gramo de bicarbonato, 100 mililitros de agua. ¿Y Ujú. cuánto tomar una persona de unos 80 90 kilos? Pues como mucho, pues 18 gramos de bicarbonato al día. 18. ¿Yo cuántos tomo? Sinceramente, yo tengo el shaker, el que es de 700 800 mililitros, y ahí le meto 8 gramos de bicarbonato y con eso voy. Ok. ¿Me va bien? A mí sí. ¿Cuándo puedes meter más? Pues en las competiciones, por ejemplo. Una competición que te requiera, pues mismamente nicho CrossFit, que te requiera varios ejercicios. 4 ejercicios en un día es desgastante. Pues ahí yo me tomaría los 4 preentrenos, vamos, del tirón, vaya. Pero tú has notado, por ejemplo, una variación entre no tomar bicarbonato sódico y tomar bicarbonato sódico en tu Sí, rendimiento. sí, 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 sí. Sí, pero brutal, brutal. O sea, te puedo decir que me ha marcado la diferencia, sobre todo en la última competición que tuve.
todo el mundo con agujetas y yo no. Y que dormí de cine ese día, porque al día siguiente también hay que rendir. Entonces el primer día es desgastante, suelen ser 4 ejercicios, al día siguiente suelen ser 2, y como duermas mal o vayas con agujetas, estás perdido. Entonces ahí la L-carnitina y el bicarbonato fueron grandes aliados. Y el magnesio por la noche. Eso sí que para mí fue... ¿Y el bicarbonato por qué? Porque neutraliza el ácido láctico, el lactato, que se produce como subproducto del consumo de energía. Sí, sí, porque además, porque baja el pH, es decir, se hace más ácida la sangre. Y quieras que no, ¿sabes esa sensación que yo creo que todos la hemos vivido? Vas corriendo, y llegas a un momento en el que, aunque sabes que tú tienes energía y tienes esas piernas en orden para seguir corriendo más, hay algo en tu cuerpo que te dice, para ya. Sí. O sea, para que no quiero más. Entonces, ese no quiero más es esa bajada de pH. Esa bajada de pH, si tú le das bicarbonato, vas a aguantar más. Vale. De acuerdo. Eso está bien. Vale, dime, vamos por el tercero. Dime dos más. Dos más, dos más. Muy interesante. Bueno, no, ya me has dicho el fenogreco. Venga, te lo cojo. Dime solo uno más. Bueno, tío, pero... Espera, yo creo que aquí vas a tener que cortar. Alfredo, corta por aquí. Espera. Hay mucho, sí. Puf, espérate que me tengo que hacer una sacada interesante. Claro, porque los aminoácidos esenciales no se consideran un suplemento así como tal. Pues yo voy a decir la glicina, tío. Vale. Espera, pues venga, entro. Pues como quinto suplemento, la glicina. La glicina como tal, es verdad que si tomas bisglicinato de magnesio, bueno, ¿sabes qué? No, porque está en el glicinato. No, corten, ahora sí. La betaína, Vale. Fuera glicina, dentro betaína. eso es, la betaína. La betaína tomada eh, en gente que es atleta, que tiene una dieta buena, que tiene un volumen de ejercicio bueno y que cuida, digamos, todo lo demás, les ayuda mucho a la recomposición corporal. Es decir, a reubicar grasa, quemar grasa, ganar músculo. Además que tiene un efecto ergogénico. ¿En qué ayuda la betaína? Porque además ahí hay debate. Ahí está la betaína HCl, la hidrocloruro, que dicen, bueno, es que esto es para digestión. Y luego está la TMG, la trimetilglicina, que es la betaína. La betaína sin más, a secas. Estoy investigando y la verdad que no hay evidencia de que una sea mejor que otra. O sea, la que tiene el hidrocloruro sí que ayuda a digerir, pero por el HCl, por el hidrocloruro. Pero luego lo que queda de betaína se ve que se absorbe igual que la normal. Así que bueno, si la quieres incorporar, la incorporas. Y eso sí que lo vas a notar, sí que tomada en tiempo, y yo sé que te iría junto a la creatina, vas a notar una recomposición corporal un poco más agresiva de la que tendrías si no lo tomaras. ¿Qué significa un poco más agresiva? Más temprana. Es decir, que si tú haciendo lo que haces lo consigues en un año, pues probablemente con la betaína lo consigas en menos tiempo. Ya te digo, los suplementos al final son un turbo. Claro, por supuesto. Sí, sí, sí. Bien. Yo ahora mismo te cambio la pregunta. Quiero que mejores mi rutina, ¿vale? Yo te menciono, te digo, tomo efectivamente la creatina, también tomo taurina antes de ir a entrenar, ¿vale? Como antioxidante y también para que me retrase ese inicio de la fatiga. Y después de entrenar, también meto ashwagandha, meto, por supuesto, electrolitos para rehidratarme mejor. ¿Y qué más meto? A ver, espera, que lo estoy diciendo de memoria. Meto también glicina, porque me la tomo por la tarde y a la noche. Porque la glicina, además de ayudarme a dormir, en principio también aprendí de Curro Clavero, que es un experto en epigenética, que ayuda a tamponar, es decir, a neutralizar el exceso que pueda haber de ese adenosilmetionina, ya que al proporcionar creatina al cuerpo te estás ahorrando ese adenosilmetionina que de otra manera iría a producir más creatina. Entonces, claro, ese exceso que puedes tener hipotético de SAMe, de ese adenosilmetionina, pues se corrige con esa glicina que te das. Él también, además, por sus libros, ha descubierto que poblacionalmente tenemos un déficit de glicina de bastantes gramos. Entonces, bueno, me pareció sensato añadir esa glicina. Además, es un aminoácido, como me descubriste tú, dulce y es agradable en el batido. Y luego ya por la noche entran esos suplementos que no me ha dado tiempo a meter antes o que
como decíamos antes, para no interaccionar con otros nutrientes y mejorar su biodisponibilidad, no me he tomado en otro momento, ¿no? Por ejemplo, junto a la cafeína, que es el bisglicinato de hierro, porque tenía un déficit de hierro en mi anterior analítica, que ahora ya he corregido bastante y seguramente dejaré de tomarlo. Vitamina D, que sigo con un déficit lamentable de 27, la he corregido de 22 a Bueno, estás ahí, 27. ahí. Estás ahí, ahí. Sí, pero bueno, ojalá podamos estar por encima de 40 y no por encima de 30 únicamente. Y vitamina C. Vitamina C no mucha, unos 500 miligramos. Pero bueno, también consumo verduras y frutas bastantes, así que también entre lo uno y lo otro. Y magnesio, bisglicinato de magnesio, lo mismo, tampoco me paso. Pero eso, entre una buena alimentación y el suplemento creo que llego a esas dosis no normales, sino óptimas, que es de lo que estamos hablando. Ujú. ¿Qué me recomendarías añadir a esa rutina? Es una rutina bastante completa. También hay que Bueno, pero decir. has mencionado cosas que yo, por ejemplo, nunca he usado, como el HMB. A ver, en un caso como el tuyo, que eres una persona joven, activa, que comes bien y sabes qué comer, yo, por ejemplo, un HMB probablemente a ti, pues de momento te sobra. Te Vale, sobraría al 100%. ¿Quieres optimizar alguna cosa más? Pues quizás puedes probar si con el fenogreco, tomando la creatina, vale. ves que rindes mejor, puede ser. El Y bicarbonato también me lo voy a apuntar. sí, y la citrulina. O sea, dejamos carnitina y betaína fuera. Entre esos tres, ¿cuál priorizarías? Entre L-carnitina, citrulina y betaína. Depende. mm, Cuando entrenas, ¿qué tal vas de agujetas? Esa es una buena pregunta. Bueno, esa semana sí, efectivamente suelo tener abundantes agujetas. Ahora cada vez menos, ¿eh? Ahora en las últimas semanas menos. Pues mira, si Hace quieres, 3 meses tenía más. pues mira, si quieres, cuando te tomes la taurina, meterle citrulina y L-carnitina. Y ver Vale. si realmente eso, y si ya quieres meter el fenogreco para ver si potencias más esa fuerza, con esos tres, ves que puedes aguantar más el ejercicio, meter más carga o sea, más volumen de entrenamiento, más peso, que eso te va a hacer que probablemente te salgan más agujetas. Pero bueno, si ya vas con eso, Ujú. si ya vas con eso, probablemente tus entrenamientos den más de sí y puedas estimular más al cuerpo a que genere más músculo. Vale. Vale, pues bueno, pues puede ser interesante porque desde luego ganar masa muscular sí que es un objetivo que entra dentro de mi recomposición corporal. Te quiero poner ahora un clip de Pablo Motos, que le hacen en una entrevista en un podcast y él comenta los suplementos que toma, ¿vale? Quiero comentarlos contigo, si te parece. Venga. Es verdad que si pensamos mejor y tomamos mejores decisiones, tu vida va a mejorar. ¿Qué has notado que haya influenciado más, aparte del entrenamiento, como hemos dicho, para tomar mejores decisiones? ¿Alimentación, suplementación? ¿Qué es? Hombre, no he notado una cosa que diga wow, pero sí que hay tres suplementos que son estupendísimos para la memoria y te vas a acordar de más cosas. Hay veces que pierdes un nombre, una palabra o un concepto y tal. La pregnenolona, Madre mía, primera vez que lo escucho. pues es una cosa que se toma para la memoria. El ginkgo biloba y la forfatidilcerina. O sea, esas tres son estupendas para que tu suplementación con el cerebro, sobre todo con la edad, con la edad no es que pierdas neuronas, pierdes velocidad. Entonces, no te acuerdas de algo, te frustras y ya no te acuerdas porque has colapsado. Entonces, para que haya un buen ADSL, yo con esos tres creo que vas muy bien. Hostia, qué buenas. ¿Y a qué hora llegas aquí al programa? ¿Qué te parece? Bueno, son tres suplementos que sí que tienen eficacia. Sí que he de mencionar que el primero es un fármaco. La pregnenolona es un neuroesteroide. Entonces, no me lo tomaría a la ligera. O sea, ya te digo, depende de la condición de cada persona. Hay que valorarlo si lo quiere como preventivo o como algo que quiera meter en su vida. O Un sea, esteroide, pero entonces es un antiinflamatorio, ¿o qué es? pues bueno, siendo del grupo de los esteroides, Sí. sí que tendrá un, pro- un- Ujú. un efecto antiinflamatorio, pero sí que es verdad que tiene efecto en la neurogénesis, Hmm. por lo que se ve. Hmm. Pero insisto, hay que mirarlo como lo que es un esteroide.
hay que valorarlos siempre pues bajo estrictas condiciones, ¿no? O sea, hay que ver cada persona si puede permitirse el lujo de meterse eso o no y valorar si realmente lo necesita. O sea, mi gran pregunta siempre es, ¿lo necesitas o no? O sea, ¿necesitas esto o no? Ya, Porque porque si me no... llama la atención que mencione ese antes de otros, ¿no? Muchos más conocidos, mucho más disponibles, mucho más fáciles de consumir, con más información Sí, también de seguridad. sí, sí. A ver, probablemente una persona como Pablo, que el dinero no es problema, yo creo que se puede rodear de grandes asesores, ¿no? De Sí, gente que le bueno, puede asesorar pues de una forma pues casi full time, ¿no? yo no Después de daría la... por hecho nada, ¿eh? Pero sí, desde luego eso tiene sentido, pero no lo sabemos, así que Bueno, yo sinceramente lo haría. O sea, yo si fuera él y tuviese, pues bueno, no tuviese ningún problema económicamente, pues la verdad es que me contrataría un séquito de profesionales de la salud para asesorarme, entrenarme y mantenerme. Vamos, que yo creo que el dinero está para eso, ¿no? Lo que hablas de propósito, ¿no? A veces. Los otros dos me parecen correctos. A la Jingo ya lo has vacuna. mencionado antes, por supuesto. ¿Cuál? Jingo, El Jingo sí. Y ya he mencionado fosf- la fosfatidil serina, puede ser, o sí. colina. Pues ahora creo recordar que era serina, pero sí, yo Serina. tenía más en presente la fosfatidilcolina, ¿no? La lecitina de soja. Sí, sí, a ver, son compuestos que también ayudan en la cognición. De hecho, hay un fármaco que es la somacina, si no recuerdo mal, que también se toma para gente que necesita mejorar su cognición, etcétera, en estados neurodegenerativos. Sí, o sea, están bien, están bien. Si queremos ahondar en algún producto más que quizás a Pablo le pueda venir bien, pues mira, una bacopa, por ejemplo, la bacopa Mm. es un buen aliado y el inositol, por ejemplo, si quisiéramos añadir algo. En nombres también, el inositol. Pensaba que era más para mujeres. También. Sí, 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 sí. Mira, el inositol tiene un tema para el tema del síndrome del ovario poliquístico. Y hay mucha gente que se obsesiona con el D-giro-mio-inositol y demás. El problema siempre está en la dosis. Está en la dosis. O sea, las fórmulas que he visto son muy pobres en dosis porque te las venden en cápsulas. Entonces, ahí lo mejor es tomárselo en polvo. Porque tienen que ser como 2 gramos 2 veces al día, unos 4 gramos al día para ver un efecto durante un tiempo continuado de toma. De Pero mioinositol. de inositol o mioinositol, sin ningún tipo de problema. Bueno, O pero se sea, pueden tomar dos cápsulas. hombre, porque no tienen 1 gramo cada una, generalmente. O sea, suelen ser O sea, cuatro pequeñas se deberían cápsulas. tomar. ¿El qué? 4 cápsulas. Vale, Depende de la sí, fórmula. desde luego. Entendido. Pero es Vale. verdad que sí que es verdad que el kit de la cuestión está en la dosis, que debe ser ese. Y eso para la cognición, digo, Bacopa monieri, que es una planta también que tiene bacósidos, que es su principio activo, también muy buena para estimular la cognición. Genial. Pues anotado queda. Vamos a ya a cerrar el episodio. Si la salud es lo primero, que hemos dicho antes, vuelvo otra vez al tema del propósito. Si la salud es lo primero, es cierto, para todas las personas, pero es un medio, en definitiva. ¿Qué es lo último para ti? El legado, El legado. el legado. ¿A qué te refieres con eso? Todos vamos a morir. Entonces, lo que hagas en vida, si luego puede repercutir en el mundo tras tu muerte, es eso que te llevas, es eso que dejas. Y legado es una palabra muy, muy amplia. Puede ser hacer algo benéfico, puede ser algo como educar bien a unos hijos, puede ser algo como crear una empresa que genere un valor tremendo a la sociedad, puede ser como pues, ayudar a muchas personas educando. Por ejemplo, para mí un gran legado es la educación, ¿no? La educación, educas personas que luego pueden educar a sus hijos o otras personas, etcétera, ¿no? Para mí es el legado. Entonces, como el legado es una cosa tan amplia y encaja con las capacidades de cada persona, o sea, para un artista es su obra. Al final, las obras que vemos de artistas, ya sea música, ya sea cuadros, etcétera, eso es legado. Em, Hay muchos legados buenos y muchos legados malos que dejamos aquí. Pero el tema es que si lo piensas, los legados viven más que nosotros. Entonces, si tú estás en un buen estado de salud, te cuidas y tienes unos objetivos donde tu intención sea dejar un legado bueno tras tu muerte, ahí la salud es lo primero. Vale. Porque estando mal, vas a estar preocupado por tu salud porque no eres funcional. Y si no eres funcional, no puedes brillar. Interesante.
Antes me has mencionado también el tema del dinero, ¿no? De la libertad financiera que pueda tener este presentador. ¿Tú qué tipo de libertad buscas? Wow. A ver, es evidente que el sistema tal y como está montado, si no tienes una fuente de ingresos buena que te permita por lo menos vivir lo que necesitas e incluso luego ambicionar más, sin dinero no puedes aspirar a ir a más. Eso es cierto. Y tú eres una persona que ha emprendido y ha tenido que emprender y que ha estado en mejores y peores épocas y que ha sido duro. Pero si tú ambicionas un estado en el que tú tengas más margen de acción, pues tendrías que emprender. Tienes que emprender y tienes que buscar una libertad financiera. Yo nunca jamás me he fiado de una persona que me vende un curso para decirme cómo hacerse rico. Porque yo, sinceramente, si yo sé cómo hacerme rico, a ti no te lo voy a contar. ¿De verdad? Sí, ¿Por qué? ¿Porque crees que no hay pastel para todos? no es por eso, pero porque al revés, creo que hay pastel para todos, pero búscate el tuyo. ¿Yo por qué te voy a decir cómo vender en Amazon para hacerte rico en tu casa? Pues para eso véndelos tú. O sea, me refiero, si yo tengo ese expertise, Sí, pero tendrían tú que no te pagarme refieres tanto a te mucho. voy a contar algo que luego me puedes hacer la competencia, sino no voy a gastar la energía que tengo y mi poco tiempo en algo que no sea sacarle partido a lo que yo sé, ¿no? Te estoy entendiendo más Exacto, por ahí que por la parte de la competencia. exacto, exacto. O sea, vamos, que tengo que tener una vocación demasiado para dar para hacer esto, pero vamos, yo Bueno, mucha creo gente que... argumenta precisamente que cuando les va muy bien, sienten, o eso dicen, sienten esa necesidad de compartir con el mundo y de dar al mundo. Y entonces es cuando empiezan a abrirse un canal de redes sociales, de Instagram, empiezan a decirte cómo ellos hicieron millonarios y cómo ellos te pueden explicar ahora con su curso, con su asesoría, con su coaching, con su servicio de alto valor, cómo tú también puedes llegar a ese punto, ¿no? Hmm. Y prácticamente dicen que es como que han llegado a un punto en su vida en donde ha sido imposible no hacer eso, ¿no? Donde necesitaban compartir eso con el mundo, casi un altruismo, que no es altruismo porque luego cobran por esos servicios. Claro, claro, pero luego sí es verdad que no he visto luego gente que se haya forrado después de estos cursos o gente que haya... Porque al final el camino se hace al andar y tú tienes unas capacidades, unas habilidades que por mucho que yo quiera venderte mindset, ¿no? Mucha gente lo que te vende es mentalidad o hábitos, ¿no? Eh, Podemos meternos con algún gurú de estos que te apetezca, pero vamos, gente que desprecia la mediocridad según ellos, o desprecian el que tengas un trabajo con el que apenas subsistes, critican tu físico para subirte a otro nivel y al final del día lo que te están vendiendo es pon en orden tu vida, tu alimentación y haz ejercicio, pues tampoco creo que aporten demasiado, porque luego, ¿dónde consigues ese primer millón? O sea, me refiero a esto al final. Es complejo, cada persona tenemos una educación y un bagaje diferente y tienes que buscarte tú las castañas. Y tú puedes tener una buena educación de emprendimiento, ¿eh? No digo que no. Hay institutos de emprendimiento y te habla gente que te dice lo importante que es las finanzas, la fiscalidad, cómo encontrar clientes, cómo cerrar clientes, cómo hacer seguimiento, etcétera. Pero los que te acaban al final vendiendo, pues haz burpees y levántate a las 5 de la mañana, pues no sé. Yo he tenido épocas en las que me levantaba a las 5 de la mañana porque mi cuerpo me lo pedía. Hoy me pide levantarme a las 6:30. Pues esto es así. O sea, y no soy un fracasado y ni tú tampoco por levantarte a las 9. No, no, Y me levanto a las 9, perdona, me levanto a las 7:30. no, 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 pero me refiero que, ya, pero que si te levantas a las 9 tampoco pasa nada. O sea, me Ya, ya, refiero que ya, es si tú broma. te organizas Pensaba, tu vida, pensaba que porque me lo estabas diciendo directamente. no, 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 a ti no. Pero mira, no sé si recuerdas, pero hay gente que solo puede estudiar de noche. Sí, 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 ya lo sé, ya lo sé. Yo soy incapaz. Yo jamás he sido capaz de abrir un libro después de las 12 de la noche. No puedo, pero a las Ya. 6 de la mañana vamos, a tope, estudiando, Sí, sí. leyendo y tal. Y hay gente que está muerta a las 10 de la mañana y no puede levantarse. Sí, sí, tú eres bastante alondra. Sí. Por terminar esta parte, el otro día fui a un concierto y el cantante dijo que éramos seres divinos de luz. Em, Oh, qué grande. claro,
Yo a veces pienso que simplemente somos trozos de carne dando vueltas por el universo y tenemos bueno, esta idea romántica de pensar que somos capaces de hacer que las cosas sucedan, no sé, ¿no? Pero por otro lado me gusta creer que es así. Me gusta creer que también somos, bueno, que tenemos un punto mágico y que sí que somos capaces de hacer que cosas sucedan y en el lado más luminoso y más trascendental, ¿no? del ser humano. Pero lo que somos es partículas físicas dando vueltas en el universo y que sí que creo que a veces hay una vibración que puede trascender eso físico, eso material y que nos empareja con lo divino, ¿no? Podríamos decir. Pero otra vez, luego por otro lado, me sale una parte de mí que me argumenta lo contrario y que me dice, la vida diaria, y sobre todo ahora que estoy más metido en Instagram, me doy cuenta de que somos muy mediocres. Muy mediocres. De la mezquindad, ¿no? O sea, esa envidia, ese egoísmo puro y duro que es lo que mueve muchas veces al mundo, ¿no? Eso, me he dado cuenta mucho de eso bueno, pues en mi día a día, como cualquier persona se puede dar cuenta. ¿Tú qué opinas sobre esto? Wow. Yo creo que somos de origen divino. Eso no me cabe duda. Y además, como científico te lo digo. Como científico me maravillo cada vez más de cómo funciona el cuerpo. Sé que esto no es el azar. Esto no es azar y sé que somos una creación que viene de otro mundo, ¿no? O sea, que Y igual que el tenemos- virus del COVID tiene una asociación rara de aminoácidos y por lo tanto no parece que sea algo surgido de forma natural, dices que también tenemos un origen divino. Sí, por supuesto, por Vale, supuesto. ok. Yo creo que Dios nos ha creado y esto es así. Y eso no implica que sea menos científico o que sea al revés. Yo, mira, hubo dos momentos en la carrera donde dije, Dios mío, uno fue en la embriología, que es fascinante estudiarla, que no la había mirado, pues que le eché un vistazo porque no es banal. Otra cosa es que el tener hijos o ver embarazos y partos sea algo tan normal que lo damos por hecho, pero la embriología es de otro mundo. O sea, el ver cómo de la nada surge un ser humano, a mí eso me parece desquiciante. Y lo digo como científico. Y otra disciplina que me fascinó es la genética y dar gracias a Dios de que es que solo un eslabón de la cadena te destruye, te destroza la vida. O sea, tú tienes un gen mal y estás fastidiado. Estás muy fastidiado. Entonces, la ingeniería que hay detrás de eso me parece irrefutable. Vamos, no es algo al azar o estas cosas que nos vendían de pequeños y tal. Dicho lo cual, sí que creo que además somos seres libres. Ese libre albedrío, ¿no? que tenemos y con todas sus consecuencias, ¿no? Cuando me dicen, no, pero ¿por qué Dios no interviene en esto y lo otro y esas desgracias y esas cosas y tal? Si tienes libre albedrío, tienes libre albedrío. Es decir, ¿qué capacidad transformadora tenemos? Aunque seamos trozos de carne, bien intencionados o mal intencionados, tenemos capacidad transformadora de elección, de transformación, ¿no? Entonces, ¿hay mezquindad? Sí. ¿Hay bondad? Mucha. Problema, que vemos mucha mezquindad en los medios. Es decir, yo estoy saturado de ver tanta gente siendo enfocada por las cámaras, ¿no? Que, pues líderes políticos, etcétera, que solo te están enseñando lo más asqueroso de la condición humana, cuando realmente en mi círculo, en el tuyo, ves mucha bondad al final. Veo muchísima bondad. O sea, te puedo decir, pues tanto con un vecino, una vecina, un amigo, una amiga, un desconocido. Yo creo que tú ves a un desconocido y la primera reacción que te sale no es hacerle mal, en general. Vamos, hablo por mí, pero yo creo que tú ves a una persona que está por la calle perdida, te sale a ayudarle, no meterle un castañazo. O abusar de esa persona de alguna forma, o robarle, no sé. En general, hablo en general. Problema, que nadie nunca va a ir a Antena 3 a enfocarte por darle limosna a una persona, pero sí que si apuñalas a otra, sí que van a ir a cubrir esto, ¿no? Entonces, bueno, un poco esa humildad, ¿no? Que tengamos, que somos polvo, que nos convertiremos otra vez en polvo, ¿no? Y aprovechar esa capacidad transformadora que tenemos, que puede ser más o menos grande, según el poder que nos hayan dado en este mundo,
Un líder político creo que es una persona que está, con perdón, pero bastante jodida, porque con la responsabilidad que tiene encima y el poder que tiene, haciéndolo mal, el legado que va a dejar va a ser una miseria. Si tú el peor mal que puedes hacer es dejar tirado tu cepillo de dientes en el suelo, pues bueno, mira, tampoco hace tanto mal a nadie, ¿no? Pero yo creo que sí que hay responsabilidades ahí y el hecho de cómo está montado el sistema, que esto es una pequeña crítica que creo que compartiremos, no ha pasado de la revolución industrial. O sea, quieren gente casi enganchada al trabajo como estaban en las máquinas. Ujú. Horarios muy desgastantes, el trabajo por encima de todo, encima te jubilas cada vez con una edad más avanzada. Siempre me acuerdo de esto, de este ejemplo, ¿no? Cuando eres joven tienes energía y tiempo y no tienes dinero. Cuando estás en edad media, pues tienes dinero, energía y no tienes tiempo. Y al final de tu vida tienes mucho tiempo, mucho dinero y no tienes energía. Ujú. O no tienes salud, ¿no? Y es complicado conseguirlo. Pero yo creo que no es imposible, porque somos gente ahora mucho más informada, mucho más reivindicativa, tenemos mucho más con lo que manejarnos, ¿no? Tenemos muchas más opciones, ¿no? Por lo menos en este hemisferio de la Tierra tenemos opciones. Yo me aferraría a eso, cada uno en su campo, donde pueda hacerse el bien y luego hacer el bien. Pues yo creo que ahí sí que, si brillamos así, sí que honraremos el seres de luz, ¿no? Ok, muy bien, ahí queda eso. Qué Ahora, chapa ya para te cerrar acabo de dar. ¿Eh? Qué chapa te acabo de dar. No, bueno, también te he dado pie a eso, ¿no? Yo quería preguntarte por este apartado, ¿no? Porque me parece que hila muy bien con el tema del propósito, ¿no? Mm. Del sentido. Y bueno, sin más, lo tengo reciente del otro día y quería que lo comentaras porque sabía que tú tienes también una visión trascendental muchas veces de la materia física que estudiamos. Son preguntas rápidas, respuestas rápidas. Vamos allá. ¿Libro favorito? Uf, libro, Lo primero que se te venga a la cabeza. libro favorito. O cómic. Claro, bueno, toda la saga de Harry Potter a mí me flipa. Fantástico. Me flipa. Mito nutricional que te produce urticaria. Uf, mito nutricional que me parece urticaria. Ujú. Joder, oye, me has pillado en bragas, ¿eh? Ostras, espera, deja que piense, ¿eh? Deja que O piense. una dieta, o de moda, un Puf, suplemento de moda, sin evidencia, sí, 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 espérate. o Es que me has un pillado fuera, consejo ¿eh? de estos de biohacking, muy famosos actualmente, las gafas estas de bloqueante de luz azul. No sé, lo que sea. Igual no, igual te parece Algún buenísimo mito. esas Es que hay gafas, no muchos sé. mitos. No, no, o sea, mitos de tema nutricional. Ah, mira, mito nutricional. Bueno, flipas. El O agua comer solarizada. fruta de noche es malo, o el melón El mejor agua con solarizada. agua solarizada. Agua solarizada. Eso me produce, vamos, eczemas. Ostras, ese sí que es bueno, ¿eh? Qué buena Sí, idea sí. de negocio. Agua Sí, solarizada. sí, sí. El agua que tomas está muerta. Tú embotella agua, sácala afuera a que le dé el sol para que esté viva. O sea, Claro, o sea, lo del el manantial mineral, ¿no? Que no le da, se supone el sol, eso no. Eso dicen, ¿no? no, 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 eso olvídate. Agua Vale, potable, olvídate también. vale. O sea, eso vamos. Suplemento sobrevalorado. Suplemento sobrevalorado. La vitamina C. Suplemento infravalorado. Probablemente la astaxantina. Wow. No habíamos hablado de ese. Vale. Hábito que has abandonado o abandonarás antes de que termine el año. Hábito que abandonaré antes de final de año. Pues probablemente, ahora estoy en una época un poquito más vaga que otras épocas quizás. Ujú. Entonces estoy tirando mucho de ver películas y estoy un poco más sedentario. Entonces es un hábito que quiero quitarme, implementar el moverme más. De cualquier forma. No digo dar pasos, tengo remo en casa, elíptica, aunque sea darle un poco más Vale. de Te puedes vidilla, poner la ¿no? peli y remar. Perfecto. Bombearse.
mensaje de WhatsApp que más te ha alegrado esta semana. No me vas a decir tu hijo porque tu hijo todavía no tiene WhatsApp. No, pero utiliza el de su madre. Utiliza el Ah, de su vale, madre. vale. Y tengo que decir que sí, el otro día me mandó una nota de vídeo mandándome muchos besos, diciéndome que me echaba de menos. Hacía solo 2 horas que se había ido con su madre fuera y el 75% del mensaje eran besos a la cámara. Muy bien, perfecto. Qué gran mensaje. Quedó claro, ¿no? Sí, sí, sí. Y la cámara un poco borrosa, pero sí. ¿Le respondiste? Obviamente, pero en persona. Muy bien. Oye, doctor Fares Amer, muchísimas gracias por esta entrevista. Ha sido más larga de lo habitual, pero la verdad es que me apetecía tocar todos estos temas porque realmente pues te has hecho experto en algunos de ellos y sobre todo has tenido experiencia en todo sobre lo que hemos hablado. Mil gracias. Espero que vuelvas no sé, por esto, que todavía no sé muy bien lo que es, Por tu pero me podcast, encantaría. por tu podcast, que esto tiene futuro. Pues ojalá lo tenga. ¿Quieres decir algo a modo de cierre? A modo de cierre, agradecerte tu confianza, porque este es un proyecto personal tuyo y cuando dejas entrar a gente en la primera fase, ¿no? En la que estás arrancando algo, yo me siento muy halagado, porque esto luego cuando sea grande, pues recordaremos estos primeros tiempos, ¿no? En los que iniciaste esto. Este es tu cuarto episodio, el cuarto de muchos, así que gracias por tu confianza de nuevo, querido amigo. Muchísimas gracias a ti. Fares también, como veis, es optimista. Bueno, muchísimas gracias y hasta la próxima. Chao.